Bueno, si les parece, vamos a comenzar. Una clase, y ahora estoy pensando que por ahí está bueno empezar de otra forma. Dos cuestiones formales. Los estudiantes que no habían podido ingresar al aula virtual. Me preocupa eso. Porque, bien, siguen estando en el aula virtual. Bueno, yo ya no sé más qué hacer, porque ya he escrito a todos los contactos que deberían resolverlo. Pero de última me quedo tranquilo de que se pudieron hacer de los materiales, al menos sus compañeros se lo han compartido por Drive. Bueno, es lo mismo, es decir, quédense tranquilos porque si quieren yo me tomo un tiempo para... A ver, yo les he compartido el material bibliográfico, se los he compartido por aquí, creo que los compañeros se los han compartido también por Drive. Los archivos de PDF de las clases también los tienen, se los han podido compartir. Perfecto. La bibliografía la tienen. Estoy revisando. Los modelos de los guiones, instrumentos, modelos de tesis doctorales, eso lo tienen, se los han descargado. Bueno, entonces están en las mismas condiciones, no me preocupo. Perfecto. Lo único que tienen ahí, no sé si les pasaron el link de algunos videos de profundización que nosotros siempre hacemos. Solo los Eh, videos que les compartí en el Drive. A la final los, que ahora más tarde los copio y se los pongo todos en el grupo de WhatsApp. Dale, en realidad lo que hay que copiar son los links y después cada uno de ustedes ve en qué archivo lo guarda. Copian el link en un archivo en Word y ya les queda eso, ¿sí? Bueno, entonces, primera cuestión importante resuelta, que todos al menos tienen los materiales y pueden hacerse de estas cuestiones. Lo segundo es que nosotros siempre hablamos de la entrega de los trabajos y la modalidad de los trabajos y demás al finalizar la última clase. Pero por si alguno por ahí se tiene que ir, yo lo que voy a hacer es explicar un poquito eh, qué es lo que pedimos para el trabajo, la fecha que nosotros esperamos para la entrega, y yo voy a plantear una duda que es la que tenemos que resolver nosotros también con la gente de la universidad y de la fundación, que es a partir de la pérdida de Natalia, que es, bueno, a ver, nosotros con Nati, ¿qué trabajábamos? Ella recibía hasta una fecha particular los trabajos y después nos lo remetía a nosotros para corregirlo. Nosotros los corregíamos, se lo compartíamos a ella y ella se los daba a cada uno de ustedes. Ahora yo no sé cómo va a ser el circuito, porque todavía estamos digo, es todo muy reciente, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es darles una fecha estimada de cuándo ustedes tendrían que entregar el trabajo. Pero seguramente que para la entrega de los trabajos se van a comunicar con ustedes a un mail, ¿no? Y la persona o las personas o el equipo que se encargue de lo que hacía Natalia se va a comunicar con ustedes, ¿sí? Es decir, nosotros no vamos a recibir los trabajos directamente porque tiene que haber un registro previo, ¿no? de la coordinación del programa. ¿Se entiende lo que digo? Profe, Sí, seminarios anteriores hemos subido los trabajos directamente a la plataforma, al aula virtual. No sé bien, si podría funcionar ahorita como una como una solución. alternativa. Pero Bueno, yo la lo verdad que... es que ha sido eficiente porque incluso los profes nos han dejado allí los comentarios y nos llega una notificación al correo y la verdad es que Bien, ha funcionado perfecto. Me preocuparía por los compañeros que no tienen acceso al eso es aula lo que yo te virtual. decía, eso es lo que yo planteo. Eh, yo voy a hacer lo siguiente. Hoy les voy a dar la fecha y la modalidad y qué se espera del trabajo. Y voy a abrir de alguna manera, después que termine la clase, durante la clase, voy a abrir el espacio este de entrega por el aula virtual. Pero por las dudas, pero no es obligatorio entregarlo por ahí, porque ¿qué va a pasar? Yo ya me lo veo de tantos seminarios que corregimos y que hace años que estamos en esto. Algunos lo van a subir al aula, otros lo van a mandar a un correo que no se sabe dónde está. Y después se va a perder, y ustedes van a perder ese trabajo, nosotros también, y va a ser un caos. Entonces yo prefiero darles una fecha estimada y esperar a que nos digan, bueno, este es el correo para mandarlo o esta es la modalidad de entrega. ¿Sí? Me parece que es lo más ordenado, porque si no, mandamos trabajo a cualquier lado y después, profe, me falta la nota del taller de tesis 2 y yo lo mandé, y no lo mandaste, no lo corregí, lo corregí. Entonces queda en el limbo de los trabajos. Eh, Siempre nosotros damos dos meses más o menos para hacerlo. Eh, a ver, insisto con esto, si por ahí alguno lo quiere terminar mañana, bueno, téngalo terminado, guardado, y cuando tengamos esta fecha de a quién se lo vamos a mandar y más, lo mandan.
pero si no tienen tiempo para un mes y medio para hacerlo. Estamos a principios de febrero, yo diría que sí, Julio. Hola, buenos días. Una consulta técnica también. Respecto a que hemos tenido taller de tesis 1, taller de tesis 2 con ambos, ¿cierto? Y el trabajo Sí. viene siendo el mismo, prácticamente, Sí. que se ha ido perfeccionando durante estos dos talleres. Ajá. Entonces, para lo que son los efectos formales de aprobación de taller 1 y taller 2, vendría siendo el mismo trabajo, entiendo No, yo, no, a ver, ¿no? a ver, es el mismo trabajo y no es el mismo trabajo. A ver. Porque en esa afirmación hay una trampa. Es decir, es la misma lógica, es el mismo, a ver, es el mismo, buscamos el mismo producto, que es el proyecto, pero no es el mismo trabajo. El trabajo que muchos de ustedes han presentado para el taller de tesis 1 es un trabajo que está redactado de manera incipiente, que tiene todavía cuestiones a corregir, ¿sí? El trabajo que ustedes tienen que entregar para el taller de tesis 2 es la versión mejorada de ese escrito. ¿Se entiende? Digo, es el mismo, a ver, buscamos lo mismo, que es la redacción del proyecto. Ahora, no es el mismo trabajo, porque si fuera el mismo trabajo no tendrías avances, ¿se entiende? Entonces, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que vos, o que tú hayas armado un tema, hayas elegido el tema, hayas armado una especie de estructura de proyecto. Puede pasar que la sostengas para esta segunda entrega y la enriquezcas. Le agregues marco teórico, le agregues marco metodológico, como estuvimos trabajando, corrijas los objetivos, agregues las etapas, y quede un escrito en Word, un documento en Word, un escrito de 15, 20 páginas, digamos, coherente. Eso está perfecto. Ese es el resultado anhelado, digamos, es lo que queremos. Porque con ese escrito ustedes pueden buscar director y demás. Pero puede pasar otra cosa, puede pasar que vos hayas pensado para el taller de tesis 1 un tema, lo hayas entregado, y en el caminar del taller de tesis 2 te diste cuenta que por ahí hay que cambiarlo o hay que ajustarlo. Bueno, entonces evidentemente vas a tener que entregar quizá otro trabajo, pero con la misma modalidad, es decir, hay que presentar lo mismo, que es un tema, un problema, las preguntas, los objetivos, el marco teórico, el marco metodológico, más allá del tema que elijamos. ¿Está? Entonces, ahí voy, Julio. La lástima de no haberlos tenido en la metodología es que estaríamos un pasito más adelantado. ¿Por qué? Porque nosotros esos 3 seminarios nosotros los tomamos en bloque y de manera de bola de nieve. Entonces, empezamos eligiendo el tema y presentan una estructura incipiente. En el taller de tesis 1, a partir de las correcciones que nosotros les hicimos, enriquecen el trabajo y entregan un documento en Word. Y en el taller de tesis 2, a partir de las correcciones que nosotros le hicimos, ya están próximos a terminar el proyecto. Ese es un poco el itinerario. En esta circunstancia, con este grupo, es como más compactado todo. Pero eso es lo que buscamos, que ustedes entreguen la versión lo más final posible de sus proyectos de tesis. Ese es el trabajo del taller de tesis 2. ¿A partir de qué? A partir de las correcciones que nosotros les hacemos en el taller de tesis 1. Que si yo no recuerdo mal, ustedes lo tuvimos muy pegaditos los dos talleres. Entonces, yo sugiero hacer un periodo de entrega de trabajo más extensa a la del taller de tesis 2 para que reciban las correcciones del taller de tesis 1. ¿Sí? Me parece que es lo más coherente. ¿Está? Pero es eso lo que tienen que entregar. Tienen que entregar su proyecto lo más cerrado posible. Claro. Lo que pasa es que, por lo menos en lo personal, a lo mejor no sé si a alguien le pasó lo mismo, pero yo ya vengo trabajando el proyecto, ¿cierto? Redactándolo y trabajando dentro del mismo documento las correcciones que ustedes nos han ido haciendo tanto en el Bien, taller 1 como en el taller 2. Entonces, bien. una versión anterior de lo que tenía hasta terminar el taller 1, a lo mejor ya la No, pero tengo. la versión anterior, vos ¿Me en su pareció? momento vos entregaste el taller de tesis 1. No, porque no nos Bueno, dieron, no nos han dado fecha. claro, porque la particularidad que tenemos es que estamos muy apretados del taller de tesis 1 y el taller de tesis 2. Nos separaron las fiestas nada más, ese es el tema. A ver, entonces, déjemelo consultar, porque por ahí con el mismo trabajo se aprueban los 2 seminarios, porque es el mismo trabajo. ¿Sí? Entonces, si les parece,
Pero bueno, déjenmelo que lo consulten. Pero vamos a, y de todas formas, vamos a presentar, vamos a poner una fecha límite para la entrega del taller de tesis 1 y el taller de tesis 2. ¿Sí? Buenos días, maestro. Hola, Alexis. Lo que sí podríamos poner, les pido a ustedes en ese documento que se entregue, es que aclaren esto. En un parrafito, digan, bueno, yo soy de un grupo de la Corte que tuvimos el taller de tesis 1 y el taller de tesis 2 muy pegados, y la fecha quedó la misma. ¿Sí? Entonces, por ahí, con corregir el taller corregir ese documento, aprueban los dos talleres. ¿Está? Porque en definitiva también es cierto que el taller de tesis 1, los avances que han tenido los hemos ido corrigiendo en clase también. Es decir, no es que ustedes no han ido trabajando. Entonces, la nota que englobe a los dos es también simbólica de todo el trabajo que venimos desarrollando durante los dos talleres. ¿Sí? Sí, no, está perfecto lo que plantean y para mí me parece lo más coherente porque no tiene sentido entregar algo que ya se corrigió, ¿sí? Y se corrigió en clase. Bien, Geraldine. Buenos días. No, básicamente acabas de decir lo que iba a plantear, que Perfecto. era un poco eso. Solamente pues de pronto considerar la opción en caso de que no esté muy bien, dar la oportunidad de una segunda entrega para quienes no logran de pronto llegar a una buena instancia. O sea, no sé si me hago entender. Sí. Sí, podemos poner. A ver, lo que nosotros. Sí, Perdón. decime. Sí, yo envío mi trabajo y está perfecto, entonces Geraldine, tu trabajo está bien, apruebas seminario 1 y 2, ¿sí? Perdón, taller de tesis 1 y 2. Mientras que puede pasar lo contrario, no, Geraldine, mira, hace falta esto, creo que con esto alcanza, vas por seminario 1, vuelve a entregar para que termines tu seminario 2. No, en realidad, mira, la dinámica que nosotros tenemos, la mayoría rara vez nosotros desaprobamos. Rara vez. ¿Por qué? Porque creemos que es procesual y que es el avance que cada uno tiene, y porque creemos que los proyectos se terminan cerrando con los directores. Es decir, siempre va a faltar algo. En nuestra lógica, en nuestra dimensión, siempre va a faltar algo o siempre hay cosas que se puedan mejorar de un proyecto. Hasta dónde se mejoran y hasta dónde no, lo hace el tesista con su director. ¿Se entiende? Digo, imagínate que yo te digo, Geraldine, bueno, Geraldine, te felicito, tienes un 10, está perfecto, no hay que corregir nada. Ok, aprobaste 10, los dos talleres, vas a charlar con tu director, con tu directora, y te dice, mirá, Geraldine, este objetivo a mí no me gusta tanto, ¿por qué no lo cambiás? ¿Por qué no le agregás un instrumento más? Entonces, el 10, o lo perfecto que yo te puedo decir, se cae porque en definitiva no es que está mal ni mi corrección ni la de tu director, sino que son perfiles distintos, sino que, o por ahí vos misma te das cuenta de que por ahí, mirá, me gustaría agregar un objetivo, o me gustaría... Porque lo que buscamos en los talleres es que ustedes tengan la capacidad de poder pensar su proyecto, más que cerrar un proyecto. ¿Se entiende lo que digo? Porque cuando cerramos el proyecto es cuando cerramos con los directores, después de haber tenido un proceso de maduración del proyecto. Ahora, yo me quiero quedar tranquilo que después de este taller, ustedes pueden identificar posibles errores en los objetivos, ustedes pueden identificar si su proyecto es coherente, si es consistente, si tienen las etapas de la investigación, si los objetivos dialogan con la metodología, si los marcos teóricos tienen un sentido a lo largo de a partir de las preguntas de investigación que se hicieron. Eso es lo que nosotros evaluamos en un proyecto, ¿sí? Ahora, después siempre va a faltar algo o siempre va a haber algo que se pueda corregir. Entonces, en ese sentido, quédense tranquilos. Nosotros les vamos a devolver los trabajos con observaciones, pero rara vez les pedimos que lo reentreguen de vuelta. ¿Por qué? Porque a partir de esas observaciones ustedes lo tienen que trabajar con sus directores. ¿Se entiende? Esa es, digamos, la particularidad que tiene un taller de tesis cuando todavía no tenemos... incluso, me voy a sincerar en algún punto, cuando viene un proyecto y en el proyecto ustedes me ponen que ya tienen director y codirector, nuestra lectura es un poco más rápida. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay alguien que está siguiendo ese proyecto además de nosotros. Entonces, ¿nosotros qué evaluamos? Las mínimas cosas que le podemos aportar en estos seminarios. Y ya está aprobado.
¿sí? ¿Por qué? Pues somos muy respetuosos también de los directores, porque cada director también le aporta su plus. Así que si les parece, ponemos una misma fecha. Lo que sí les pido es que aclaren en la entrega ¿por qué? Porque nosotros tendremos que hacer 2 actas, el acta del taller de tesis 1 y el acta del taller de tesis 2, para que la universidad cargue los dos. Entonces, les pido por favor que eso lo aclaren. Y paciencia, porque son un grupo, a nosotros es el primer grupo que nos toca después de lamentable partida de Natalia, entonces es como toda una organización. Ya calculo yo que el próximo grupo que nos toque vamos a tener todo esto aceitado. Alexis. Gracias. Hola, ¿cómo Hola. vamos? Buenos días. Bueno, yo sí quedo un poco más despejado con lo que acabas de decir. Ya, pues, en realidad me he sentido desorientado de principio del doctorado. Es como que distinta en la forma de evaluar y quizás pues se asemeja en algunas situaciones, pero sí es como muy extraño, profe, de que tú estés enviando de pronto algunos aparte de compromisos, talleres, trabajos, y que algunos han recibido calificaciones, otros no hemos recibido ninguna calificación, y si me preguntas hoy, no sé cómo estoy en materia evaluativa dentro Yo no de lo que corregí va corrido. ninguno, perdón. Yo no mandé No, no, ninguna calificación. no, te estoy de pronto comentando un poco tranquilo sobre algunas experiencias con otras asignaturas, y eso no, a mí me ha tenido un poco desconcertado. Ya me has dicho algo que me alivia un poco con respecto a ti, y también desde el punto de vista como que sí, que tengamos paciencia, lo demás. Pero en última, yo no sé si todavía estoy matriculado ante esta universidad, por ejemplo. Bueno, eso No hay algo que no me dé depende de constancia mí. que yo estoy matriculado en la universidad. No sé. Entonces, Eso como es que, con lo del no, programa. sí, Eso pero es la entonces como que coordinación del desde ahí programa. académico. Yo, Entonces, mira, como que, bueno, finalmente uno poca comunicación tiene con los docentes, con los administrativos, entonces como que aprovecha uno el sí, espacio ese sí, como seguro, para seguro. expresarlo, pero sí, de pronto me estoy como Yo, desahogando ya. sí, está muy bien. No, yo lo que te puedo decir es esto. Nosotros tratamos de ser muy ordenados y ninguno recibe una calificación antes que el otro, digamos. Por eso ponemos una fecha límite, imagínense que ponemos el 30 de marzo, y al 30 de marzo yo no mando ninguna corrección. Después del 30 de marzo nos sentamos a corregir con el doctor Porta, corregimos todo, completamos las actas y mandamos todo el paquete. En su momento lo mandábamos a Natalia, vuelvo a decir, ¿sí? Ahora no lo sabemos, es decir, vamos a ver cómo se desarrolla esto, ¿sí? Pero la modalidad que nosotros tenemos de corregir va a ser la misma. No, ninguno de ustedes tiene una nota de taller de tesis 1 o taller de tesis 2 porque nosotros no nos hemos ni puesto a corregir, o sea que no han recibido. Lo que sí puede pasar es que sean grupos distintos, ¿sí? Porque puede pasar que se mezclen los grupos, entonces ahí puede pasar que haya algunos que tengan alguna nota antes que otros, pero de otros seminarios, no del nuestro. Y después todo lo que es administrativo, tengan en cuenta que la Universidad Nacional de Rosario es una de las universidades más grandes de la Argentina, que tiene millones de estudios. No quiero ser, pero cientos de alumnos de posgrado, y siempre escasean los personales administrativos. Entonces, es una realidad argentina, yo no sé si será lo mismo en su país, pero la realidad es esa. Entonces, hacer un posgrado en el extranjero a distancia es complejo, pero bueno, ustedes tienen la posibilidad de venir en noviembre, entonces eso también va a agilizar muchas de las cosas que por ahí tienen dudas y demás. Nada, eso Alexis, tranquilo, paciencia, y seguramente que se van a comunicar en breve con ustedes la organización del seminario. Y de última, nosotros vamos a mandar un correo mediante la Secretaría de la Facultad del programa si llegamos a tener que subir el trabajo en el aula virtual. ¿Ani?
Profe, yo estoy segura que eso le pregunté en algún momento, A pero yo ver. estoy preocupada por el tema del director de tesis, Sí, porque no no me lo sé. preguntás vos sola, todos me lo preguntan. Sí, entonces la verdad es que en algún momento me parece que el doctor Porta dijo que nos iba a facilitar una lista de los profesores, de los tutores posibles, como para escribirles, enviarles nuestro proyecto. A mí me gustaría aprovechar, una vez que usted nos corrija el proyecto en taller de tesis, para enviar, para empezar a buscar director, porque estoy preocupada por eso, porque yo acá en Ecuador no tengo cómo, no tengo, por lo menos no cerca de mí, yo trabajo en un instituto que se especializa en carreras empresariales. Entonces, en temas de educación, de verdad que estoy un poco preocupada porque no Mirá, hay alguien que me direccione. nosotros no somos de la Universidad de Rosario, somos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es otra universidad y es otra región, digamos. Lo que el programa debería darles, que eso siempre nosotros lo pedimos, ¿sí? Es un listado de posibles directores y directoras de tesis, ¿sí? Y además de un listado de posibles directores y directoras de tesis, los temas que cada director y directora de tesis manejan. Lo cierto es que eso está por construirse, ¿sí? Y insisto, no depende del taller de tesis nuestro, es algo institucional. Lo que sí yo sé es que este año es muy probable eh, que el doctorado arme una estrategia en torno a ver, la dirección acá en Argentina, ustedes ya saben, no es remunerada. Lo que dirigimos o codirigimos con lo que nos queda de tiempo de vida y lo que nos queda de tiempo profesional, no se nos paga. Sí es un reconocimiento, digamos, académico, pero no es remunerado. Y eso atenta contra la dirección de las tesis porque siempre haces lo que, digamos, para lo que te pagan, ¿no? Pero más allá de eso, que tiene una remuneración en términos académicos, en términos simbólicos, ¿sí? Eh, lo cierto es eso, que todavía no es remunerada. Entonces, creo, pero eso yo no lo sé y eso no lo manejo porque no soy parte digamos, de las decisiones institucionales, se está armando una suerte de grupo de posibles directores que podrían asumir varias direcciones en conjunto. Bueno, están viéndolo porque la misma preocupación que tienen ustedes la tiene el programa, ¿sí? La tiene el doctorado, ¿eh? Pero no por ustedes, sino porque siempre hay más demanda que oferta de directores, ¿sí? Eh, entonces, y después, esto, los directores, el único requisito que se tiene que tener para ser director es ser doctor. Entonces, por ahí ustedes también tienen que abrir el abanico a otras universidades argentinas, digo, buscar en Ecuador a alguien que trabaje estos temas. Siempre hay, ¿sí? Siempre hay. Digo, hay una suerte de equilibrio. Es, por un lado, el programa les tiene que brindar la mayor cantidad de información posible, pero por otro lado, el tesista también tiene que buscar, digo, yo he conocido tesistas que han encontrado director en la Universidad de La Plata, en la Universidad del Litoral, en la Universidad de Buenos Aires, no necesariamente porque la Universidad de Rosario le dijo, mira, estos son los directores, porque imagínense que, como dice Julio, compartir los directores y la línea de investigación también están abarrotados, no es que tenemos gente libre que pueda asumir 18.000 direcciones, porque después atenta con la propia dirección. Digo, ¿de qué te vale tener un director que después no te lea la tesis? Porque somos pocos los directores que podemos dirigir. Entonces, es un tema, pero es algo que está en la agenda y están preocupándose los que toman las decisiones del programa. Así que quédense tranquilos. Yo hoy no les puedo dar esa información. Lo que sí yo siempre les sugiero es que busquen un director cercano a ustedes, porque es más fácil después conseguir un codirector argentino, porque el codirector es el que como acompaña el proceso, ¿sí? Pero el director y un director que esté cerca de ustedes es fundamental porque lo tienen cerca, eso quiero decir, ¿no? María Isabel. Buenos días, profe. Es que quería hacerle una consulta. Es decir, el director no, pues, de la tesis no debe ser o no necesariamente debe ser de la Universidad de Rosario. No, Ah, ok, no, profe, muchas gracias. no. Solo creo que el requisito que siempre se lo repetimos, si hay un director extranjero, el codirector tiene que ser argentino o la codirectora tiene que ser argentina. Si el director es argentino, no necesitan codirector extranjero, no necesitan codirector. ¿Esto está claro?
Por ejemplo, si, no sé, Alexis encuentra un director. Alexis, ¿sos de Colombia o de Ecuador? Colombia. Si Alexis es de Colombia y encuentra un director en Colombia que le interese el tema que trabaja Alexis y que quiere dirigirlo, bueno, Alexis me tendría que escribir a mí o a otro doctor en Argentina para que le codirija la tesis. ¿Se entiende? Ahora, si Alexis tiene como director un director argentino, no necesita codirector. Eso es lo único, ¿sí? Ahora, el director argentino puede ser de la UBA, puede ser de Mar del Plata, como somos nosotros, puede ser de la Universidad de La Plata, que es otra universidad. Digo, hay que buscar quiénes están, hay que buscar líneas de investigación, digo, hay que buscar, porque también es cierto que nosotros no somos todólogos, no nos especificamos en todo. Entonces, por ahí a veces me escriben y dicen, profe, yo quisiera que me dirija la tesis. ¿Y usted qué va a trabajar? Voy a trabajar las nanomoléculas en la ingeniería automotriz y yo qué sé de eso, no sé de la especificidad. Te puedo ayudar en lo metodológico, te puedo codirigir la tesis, pero dirigirla no tengo los conocimientos. Entonces, también hay que sincerarse con eso. Digo, nosotros damos metodología. Somos fuertes en metodología y después específicamente en algunos temas de educación que nosotros trabajamos, pero no en todo. Sí, Julio. Consulta, el director argentino, en caso que uno encuentre un director, es una persona que tiene el grado en una universidad argentina. Doctor. ¿A eso te refieres? Sí. Doctor Y tiene que ser ya. doctor. Tiene que tener un doctorado. Sí. Nada ¿A qué más. me refiero? Por ejemplo, una persona chilena, pero Sí. que obtuvo su doctorado en una universidad argentina, como... Es extranjero. El que trabaja en perfecto. Chile, y si trabaja en Chile es extranjero. Si es ok. chilena, trabaja en Chile, pero tiene el doctorado en Argentina, yo creo que es chileno. Sí, hay que buscar un codirector ahí. Perfecto. Ahí estás planteando un gris, pero para mí es como yo te digo, es extranjero, digamos, porque trabaja fuera, ¿no? Digamos, por más que sea graduado de acá. Ahora, si vos encontrás un graduado de Rosario y que trabaja en Chile, bueno, evidentemente está bueno. Yo les aconsejo que siempre los directores estén cerca, pero es por mi propia experiencia. Pero yo también he dirigido, como les dije, colegas de Ecuador y han terminado la tesis, pero bueno, porque yo trato de ser lo más cercano posible, pero es difícil, la distancia es difícil. Lina. Profe, uno de los requisitos también es que el director tenga un doctorado en educación específicamente, ¿no? Porque por lo No menos necesariamente, a ver, sí, decime. En el caso mío, que estoy haciendo pues obviamente el doctorado en educación, ellos son los que tienen más facilidad de guiarme. Bueno, nosotros hablábamos con el doctor Alfonso y uno de los requisitos que él nos decía era que nuestro director debía tener un doctorado en educación. En mi colegio, por ejemplo, yo tengo un doctor en educación, que es el que me está ayudando como a plantear la idea. Perfecto. Y me dijo, como él tiene el doctorado en educación, por esa misma línea, pues yo lo elegí. Bueno, pero perfecto. pensé que era necesariamente que tenía que tener doctorado. A ver, se sugiere que sí, porque estás haciendo un doctorado en educación. Al menos un doctorado en ciencias sociales, un doctorado en ciencias humanas, un doctorado, no sé, digo, por ejemplo, no sé si alguno trabaja, sé que algunos de ustedes trabajan en la cuestión de la literatura, bueno, doctor en letras. Si alguno trabaja, no sé, la enseñanza de la ingeniería, bueno, evidentemente un doctor en ingeniería, pero tiene que haber un doctor en, digamos, ¿por qué? Porque ahí está interesante el juego que se hace entre el director y el codirector, ¿no? Si, por ejemplo, yo enseño ingeniería, no sé, enseño química, bueno, y yo me encontré con un director que es un doctor en química, bueno, tu codirector tiene que ser sí o sí de educación, porque alguien te tiene que poner la pata en educación. Es decir, el doctor en química te va a dar la disciplina, digamos, química, y nosotros te daremos la disciplina educativa. Son dos disciplinas. O al revés, por ahí tenés un director de educación y un codirector de la disciplina enseñada, ¿no? Eso sí, a veces es interesante. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que ustedes tienen que empezar a buscar directores, posibles directores, ¿sí? Y en paralelo cerrar el proyecto, ¿sí? Yo a mí me encantaría asumirlos a todos, pero primero que me echan de mi casa y segundo que me echan del trabajo porque no tendría tiempo para hacer nada. Entonces, nada, estamos con muchos tesistas y todos tienen el derecho de ser leídos. Entonces, hay que ser responsable cuando uno toma las direcciones también.
¿Les parece que fijemos la fecha? ¿Los proyectos de tesis para ser aprobados se sustentan o solo se entregan para la lectura y acta? Se entregan, no hay defensa de proyectos. Se entrega, no hay defensa. Aguárdense la defensa para la tesis. Febrero o marzo, ¿les parece el viernes 31 de marzo como fecha para entrega del trabajo? Para que cada uno pueda tener tiempo para empezar el año, digamos el año académico, revisen a partir de las correcciones, ¿les parece? Súper. Profesor, ese para el primer tesis 1, ¿no? Coincidimos lo siguiente, a ver, si van a entregar el mismo trabajo, a ver, ¿por qué? Porque nosotros cursamos el taller de tesis 1 y el taller de tesis 2. Vuelvo a decir lo mismo. Quedaron muy pegados los seminarios, entonces el trabajo que pudieron hacer en el taller de tesis 1 lo revisamos prontamente en el taller de tesis 2. Entonces lo que les pedimos es que entreguen un mismo trabajo para el taller de tesis 1 y taller de tesis 2, para acreditar los dos seminarios, ¿sí? Entonces, ambos, digamos, el mismo trabajo para ambos seminarios, les proponemos que lo entreguen el 31 de marzo. ¿Les parece? Muy buenos días, profe y compañeros. Hola. ¿No sería posible la primera semana, creo que abrir la Semana Santa? Y yo sé que personas viajan, pero pues muchos podemos consolidar ahí el trabajo. Sería... ¿Y cuándo cae? El 8 de abril termina Semana Santa. Sí. Bueno, ponemos, a ver, vamos a poner así, ponemos una primera fecha estimada, que es el 31 de marzo, y los que no llegan, entregan en Semana Santa. Perfecto. Gracias. ¿Está? Profe, y en esa fecha de Semana Santa, ¿qué día, digamos, en específico será como el plazo máximo? Es bueno, que, chicos, pues, no sé, como somos también todos tenemos adultos. pendiente, no, profe, se lo consulto, porque es que también tenemos del seminario, no de tesis 1, bueno, sino de otro de los seminarios, tenemos, perdón, profe, también tenemos otro trabajo pendiente, pues que ya estamos trabajando en él, pero pues también lo tenemos. Bueno, aquí. pero si ponemos de fecha Semana Santa es cuando termine Semana Santa. Y Semana Santa termina, si yo no me recuerdo mal, el Domingo de Gloria. Entonces, el Domingo de 9, sí, Gloria señor, el 9 de abril. se termina. Sí, Y señor. bueno, sí, la Semana Santa termina el domingo, Sí, señor. resucita el Señor y ustedes entregan el trabajo. Perfecto, sí, señor. Doctor, buenos días. Sí. Pues la verdad a mí me agrada mucho más la idea que teníamos inicialmente de entregar un primer documento para la tesis, taller de tesis 1, poder recibir las observaciones de parte de ustedes y poder hacer el ajuste y posteriormente entregar el taller de tesis, el producto para el taller de tesis 2. En ese orden de ideas nos da un espacio para poder, yo creo que la intención es que esta propuesta quede lo mejor estructurada para poder cumplir el requisito de en el proceso de formación. Bien. Y no tendríamos el espacio al pasar un solo documento de poder realmente tener la voz de ustedes ahí y poder incorporar de alguna manera me las parece muy bien sugerencias. también, me parece muy bien también. Bueno, vamos a hacer lo siguiente y vamos a poner un fin, porque si no vamos a estar haciendo un cónclave a ver cómo hacemos con los trabajos. Me parece acertado lo de la compañera también, digo, las dos opciones son válidas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué? Porque también Geraldine decía de tener una posibilidad de reentrega, ¿no? Creo que Geraldine planteaba esto, de decir, bueno, estaría bueno tener la posibilidad de reentrega. Entonces, el 31 de marzo, anótenlo todos, ya me lo anoté, se entrega la primera versión de este trabajo, que sería el taller de tesis 1. En la teoría de Julio que hablábamos recién, sería una primera entrega de ese trabajo. ¿Sí? ¿Lo anotaron todos? 31 de marzo, fecha límite para el taller de tesis 1, que sería la primera versión del trabajo. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y, si les parece, el 1 de mayo, la segunda entrega, que sería el taller de tesis 2. ¿Sí? Borramos Semana Santa. Todo lo que dijimos Semana Santa se borra, ¿sí?
Y el 1 de mayo entregan la segunda versión corregida a partir de las sugerencias nuestras. ¿Les parece? Ahí está bueno porque ahí está bueno porque incluso los que tienen cerrado el trabajo van a tener una relectura del trabajo. ¿Está? Entonces, el 1 de mayo, yo ya me lo noto también, entrega del trabajo, taller de tesis 2. Taller de tesis 2 de los que hicimos enero, febrero. Y esto es lo que hicimos. Diciembre, enero. Diciembre. Sí, pero los que hicieron el taller de tesis 1 es diciembre, enero. Y los que hicieron taller de tesis 2, enero, febrero. ¿Les parece? Entonces, para pasar en lista, 31 de marzo, primera entrega del taller de tesis 1. 1 de mayo, ¿sí? Entrega del taller de tesis 2, segunda versión, diríamos, del proyecto. Segunda y definitiva, porque ya después no va a haber otra entrega más que la que trabajen con el director. ¿Está? Profe, ahí quedaría, porque ya no lo volvemos a ver, quedaría definir el medio de entrega, si lo vamos a hacer en plataforma. Ahí quedaría el medio de entrega, que lo vamos a definir en estos días para comunicárselos, ¿sí? Pero de todas formas ustedes pueden enviar y consultar, si nosotros no llegamos a enviarlos, el medio de entrega, ¿sí? ¿Está? Porque incluso nosotros tenemos 2 aulas virtuales, entonces una del taller de tesis 1 y una del taller de tesis 2. Entonces imagínense, si lo entregamos por el aula virtual, tenemos que pensar las dos virtuales. ¿Estamos de acuerdo? Así podemos empezar. Sí, señor. Lina, ¿la mano estaba por algo en especial o ya lo dijiste? No, profe, qué pena, es que no la he bajado. Ya No, está, listo, profe, perfecto. una última cosita. Dale. Pregunto tanto. Los medios de consulta, si tenemos consultas o cualquier cosa, El aula virtual. Sí. Fíjense que tienen un foro y los que no tienen el foro, ¿sí? Pueden transmitírselo a sus compañeros y alguna duda puntual nos la mandan por ahí, por el aula. Profesor, ¿me recuerda Sí. la fecha, por favor? Discúlpeme, se me fue la señal un segundo. 31 de marzo, la entrega de la primera versión, que sería el taller de tesis 1. 1 de mayo, les queda todo abril ahí para corregir. Cuando se los devolvamos, 1 de mayo, taller de tesis 2. ¿Qué puede pasar? Bueno, pero no nos aventuremos. Vamos a esperar. ¿Está? Pero disculpe, es el compilado de un solo documento para las 2 talleres. Alexis, ya lo dije, y lo vengo diciendo durante todo el seminario. En el taller de tesis 1, en el taller de tesis 2, apuntamos a lo mismo, que es el proyecto. Entonces, lo que ustedes van a entregar en el taller de tesis 1 es la versión que tienen hasta ahora. La vamos a corregir, ¿sí? Se la devolveremos. Y, en el taller y para entregar y acreditar el taller de tesis 2, entregan la última versión corregida a partir de nuestras correcciones. ¿Sí? Si se quiere, es el mismo trabajo, pero no es el mismo trabajo, es el mismo trabajo corregido. Listo, entonces. Lo que quería hacer con ustedes en esta clase serían 3 cuestiones importantes. La primera es mostrarles un proyecto más, para que ustedes refresquen a ver si tienen todo listo ese proyecto, volver sobre las partes de un proyecto, ¿sí? Recuerden que, bueno, con el doctor Porta estuvieron viendo la cuestión más teórica, más epistemológica, ¿sí? Y me dijo que habían quedado bastante contentos, así que, y no lo pongo en duda. Lo que vamos a ver hoy es un proyecto, para que vean las partes nuevamente del proyecto, para que revisen sus trabajos, hablar algunas cuestiones del proceso de interpretación de los datos, ¿sí? Del trabajo de campo y la interpretación de los datos, y cerrar haciendo un repaso general de cómo vienen los temas, cómo les quedó el título, cómo les quedó, digamos, la pregunta, lo que hicimos la vez pasada, pero ahora sí ya cerrando, como para que ustedes se vayan con la seguridad de que al menos sus temas están cerrados. Esa es un poco la idea del trabajo, de la clase de hoy. Bien, bueno, este es un trabajo de un tesista que nosotros acompañamos, ¿sí? Este es un tesista que va a trabajar, fíjense, ¿no? La enseñanza de las artes marciales en el siglo XXI. ¿No? Es un tesista que tiene ya por su historia, practica las artes marciales. Va a ser un abordaje interpretativo, o sea que ahí le damos la metodología, ¿sí?
de sus potencialidades y afectaciones, ¿de qué? Las potencialidades y afectaciones de la enseñanza de las artes marciales, ¿sí? ¿Desde dónde lo va a hacer? Desde las narrativas autobiográficas de maestros en la ciudad de Mar del Plata, que es la ciudad nuestra, ¿sí? Maestros, el término maestros, él después lo desarrolla porque son los maestros de artes marciales, ¿no? Fíjense cómo está la estructura del proyecto. La portada, ¿sí? La dirección, la codirección, la fecha. Tiene un índice, eso es importante también que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? El índice del resumen. ¿Sí? Tiene el índice, perdón, del proyecto. Tiene un resumen. La investigación que presentamos tiene como principal objetivo el de interpretar las potencialidades. ¿Ven? Como en el resumen el tesista va anticipando lo que va a venir en la tesis, ¿sí? Finalmente, advertimos que el interés personal acerca del tema surge a partir de la propia biografización del investigador, bla, 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 bla. Las palabras clave, ¿sí? Que yo ahí le comento, bueno, le hago unas correcciones en torno a las palabras claves. La fundamentación teórica, ¿no? Entonces, acá que está, acá el tesista que me presenta en el proyecto, me presenta su mirada teórica sobre qué, sobre las artes marciales, ¿sí? Hay algunas correcciones que le hago yo, sobre la enseñanza de las artes marciales, ¿sí? Fíjense cómo él va tomando autores para fundamentar su posicionamiento respecto a la enseñanza de las artes marciales, ¿sí? Los antecedentes, que es un poco el estado del arte, que ya lo vimos nosotros también en los talleres de tesis, los antecedentes para pensar la enseñanza y la potencialidad afectiva de las artes marciales. Y por último, del marco teórico, aparecen las preguntas, ¿sí? Que yo le pongo ahí, este es el orden de las preguntas que yo se las corrijo, porque cuando yo voy y pregunto, ¿cómo son las potencialidades y tensiones que presenta la enseñanza de las artes marciales en la actualidad según las narrativas? Entonces el objetivo general, ¿ven? Interpretar las potencialidades y afectaciones que presenta la enseñanza en la actualidad desde las narrativas biográficas de la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? Después tenemos los objetivos específicos. ¿Qué es lo primero que va a hacer este tesista? Va a caracterizar los dispositivos de enseñanza de las artes marciales desde los documentos que cada una de ellas ha ido confeccionando en los últimos años. Es decir, cada arte marcial tiene un documento, o tiene una, no sé si alguno de ustedes hace alguna arte marcial, pero tiene como un basamento documental. Bueno, entonces el tesista lo primero que va a hacer caracterizar esos dispositivos de enseñanza a partir de los documentos. Después va a identificar a aquellos maestros que evidencian una amplia trayectoria en diversas artes marciales en la ciudad de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque tiene que definir la población, ¿sí? Después va a trabajar el enfoque, es decir, va a trabajar con las interpretaciones que los maestros asumen sobre las artes marciales enseñadas, y finalmente va a trabajar con las propias narrativas autobiográficas y el entramado que se dice, desde el entramado resultante entre las narrativas de los maestros, sus vidas, sus propias narrativas autobiográficas del investigador, ahí va a poner la voz del investigador también, y las tradiciones constitutivas de cada disciplina. Es decir, que ahí hace como un entrame, ¿no?, de todo lo anterior. Entonces, si él cumple todos estos objetivos, está en condiciones de cumplir el objetivo general. ¿Me siguen? La metodología, vuelvo a esto, perdonen que sea insistente, pero hasta que no lo repitan, ustedes no lo van a captar. La metodología tiene un aspecto epistemológico y un aspecto instrumental, ya lo vimos. El aspecto epistemológico está acá. La presente investigación se sostiene en un trabajo de corte cualitativo, interpretativo. Ahí empieza a fundamentar la investigación, ¿ven? La investigación cualitativa, ¿sí? El enfoque de la investigación narrativa, ¿sí? Acá ustedes pueden poner etnografía, pueden poner el enfoque hermenéutico, pueden poner lo que ustedes quieran, ¿sí? Y después tiene la cuestión instrumental. Es la cuestión de los instrumentos, en términos de ¿qué? De etapas. Entonces, la presente investigación cuenta con 4 etapas urdidas de manera recursiva.
¿Me siguen? En una primera etapa se realiza tal cosa, en una segunda etapa se realiza tal otra, en una tercera etapa se realiza la otra, y así sucesivamente, ¿sí? Acá, ¿qué hace el profe? Dice, por lo antes mencionado, se estableció un análisis por disciplina, y en algunos casos, maestros representativos de ella, de manera general, un primer acercamiento. Bajo esa idea se buscará generar la aproximación a las siguientes disciplinas. Pues yo, ¿qué le decía a mi tesista? Le digo, Nico, tenemos que lograr identificar algunas disciplinas, porque no podemos hacer todas. Entonces, él hizo un análisis y va justificando en el proyecto por qué elige judo, por qué elige taekwondo, por qué elige jiu-jitsu, por qué elige aikido. Entonces va a identificar maestros que enseñen estas disciplinas. ¿Sí? Fíjense, para dicha identificación, tanto aikido como jiu-jitsu, como para aquellos espacios que se recurrirá a la técnica de encuesta semiestructurada. ¿Sí? En resumen, esta etapa consistirá, por último, la cuarta etapa consistirá en el análisis de datos obtenidos, ¿ven? Y ahí termina la metodología, y ahí termina lo que él proyecta. Ahora, él está ahora en el trabajo de campo, ¿no? Y entonces, no sé si habíamos planteado en el proyecto hacer un grupo focal. Y el otro día me escribe y me dice, mirá, necesito hacer un grupo focal porque quiero trabajar con estos 5 o 6... Bueno, perfecto, le digo. Entonces, ahora, en este preciso momento, este sábado, iba a ser el grupo focal. ¿Lo había planteado en el proyecto? No, pero la investigación lo llevó a que esté trabajando con grupo focal. ¿Se entiende cuando decimos que los proyectos son flexibles? ¿Sí? Y después tenemos el cronograma, que nosotros no le hemos dado tanta importancia al cronograma, pero tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Porque yo veo una foto del cronograma de ustedes y yo tengo que ver la coherencia del proyecto que ustedes están haciendo. Es decir, yo no podría acá ver en este proyecto que haga el grupo focal en la primera columna o en la primera fila, porque sería incoherente. Incluso yo ahí lo corrijo, ¿ven? A ver qué le pongo. Fíjense con lo que le pongo. Él pone elaboración de encuadre metodológico y estado del arte. ¿Qué debería venir inmediatamente después de eso? El primer objetivo específico, que es el trabajo con documentos. Y él no lo pone. Entonces, ¿qué le digo yo? ¿Antes no vas a analizar documentos disciplinares en el objetivo 1? ¿Se entiende? Entonces, si yo veo este cronograma, digo, mira, este tesista va a hacer un primer relevamiento bibliográfico, va a trabajar el marco teórico. Fíjense hasta dónde lo llevo yo el trabajo del marco teórico. ¿Sí? Lo llevo hasta casi cuando termina la tesis, porque es lo último que nosotros revisamos. Fíjense que no podría él hacer las entrevistas si no hace todo esto previamente, porque ¿cómo armás el guión de entrevista? Ahora, le sigue faltando una fila más que nosotros podríamos agregársela a nosotros mismos y decir, bueno, vamos a insertar una fila encima. ¿Qué tendríamos que poner? Caracterización de documentos de artes marciales disciplinares. ¿Cuándo lo podría poner yo esto? Y evidentemente que acá no, porque es un error. Porque yo no voy a empezar con esto, voy a empezar con lo que ya dije que iba a empezar. Y evidentemente no lo puedo poner acá. Porque si lo pongo acá, hay incoherencia. Porque es lo que yo le decía, ¿no? Estoy poniendo el carro delante del caballo. Entonces, para poder hacer esto, yo voy a necesitar empezar a hacerlo de mínimo aquí. Y quizá lo necesite hacer aquí también. Entonces, yo voy a poner esto, ¿ven? Entonces, yo, para poder hacer la preparación del guión de entrevista, tengo que primero hacer esto. Muchos me dicen, pero profe, no tenemos un modelo de cronograma para hacer. Bueno, acá lo tienen. Sáquenle una foto, escríbanlo, regístrenlo. Pero este es un buen modelo de cronograma. ¿Qué otra pregunta me podrían hacer aquí? La redacción del informe final, que esto también lo podemos corregir, ¿sí? Le pregunto a Julio, pero porque lo veo, si no lo tengo a Luzbal también, a Freddy. ¿Cuándo empiezan a escribir? ¿Cuándo empezamos a escribir la tesis? Imagínense que usted... Sí. Dale. Me parece que a lo mejor la fecha exacta no podría estar
se empieza a No la escribir. tenemos la fecha exacta, eso está claro. No tenemos una fecha exacta, pero sí sabemos que, Tenemos que irla escribiendo. viendo este cronograma, ¿cuándo ustedes estarían en condiciones de empezar a escribir la tesis? Yo estoy aquí, miren. Yo estoy acá, en esta fila estoy. Redacción final. ¿Cuándo yo podría empezar a redactar la tesis? Viendo este cronograma. Profe, yo creería que uno inicia a escribirla desde el principio, desde el primer día. O sea que a si vos corregir. tuvieras que hacer el cronograma, lo pondrías, la crucecita la pondrías aquí. Yo creo que se pondría en toda, porque uno va leyendo y va tomando ideas, va organizando, va borrando, va Bien, volviendo a Lina lo organizar. plantea que hay que ponerlo acá. ¿Todos están de acuerdo? No sé, es mi opinión. No, está bien, por eso está bien. Pero el resto, ¿qué dice? A ver, Janina. Es que estaba hablando de redacción final, se supone que marco teórico, marco metodológico, todo eso ya está elaborado desde el proyecto, o por lo menos más o menos listo. Bien, entonces, ¿qué tendríamos que corregir entonces a tu criterio? Acá tendríamos que corregir todo lo que tiene que ver con las entrevistas, con el trasvasije de información. No, algo más sencillo. Se corrige algo más sencillo. Ya Yo está. puedo poner acá que, en vez de poner redacción final, puedo poner redacción de la tesis. Claro, y ahí sí O puedo poner esto, miren, escritura de documento doctoral. Sí, y ahí Tesis. concuerdo totalmente con Lina, que es desde el principio. O sea, uno está en todo momento agregándole partes a la tesis a medida que va avanzando en la investigación. Bien. ¿Están Claro, todos en de el acuerdo con principio por esto? todo. O sea, yo lo que les entiendo es que desde el primer día y de ahí la X creo que tendría que ir pues por todo el proceso. Bien. Bien. ¿Ustedes están de acuerdo con esto que puse yo? Escritura de documento doctoral de tesis. También podría poner escritura de tesis. También podría escribir redacción del informe doctoral, porque la tesis es un informe doctoral. También podría escribir redacción del o escritura de tesis. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque quiero que ustedes también puedan ser creadores, no es que tienen que replicar lo mismo. Entonces, acá el tesista lo que había puesto es redacción final. Yo puse otra cosa. Digo, todas están bien. ¿Sí? Pero ¿qué quiero decir con esto? Quiero marcar la flexibilidad del trabajo, pero al mismo tiempo marcar la pertinencia que tiene que tener lo que escribimos. ¿Sí? Ahora, tanto Janina como Lina, y también en alguna medida Julio, plantean que, o el resto también, que la escritura de la tesis empieza en el principio. Empieza, digamos, en el primero. ¿Por qué yo no pondría la cruz desde el principio? Porque yo para escribir la tesis tengo que haber hecho un proceso previo de lectura, de relevamiento bibliográfico, de ampliación de marco teórico, de estado del arte. Digo, es cierto que nosotros escribimos la tesis permanentemente, pero hay un momento que antes de ponernos a escribir la tesis, leemos, sistematizamos, hacemos una lectura, ¿sí? Entonces, por lo general, yo estoy en condiciones de empezar a escribir los capítulos de la tesis recién en esta instancia. Cuando ya al menos relevé algo de la bibliografía, hice alguna primera ampliación del marco teórico, ¿se entiende? Estoy elaborando el encuadre metodológico del estado del arte. Ahora, sí está claro que es todo el proceso. ¿Sí? Eso está clarísimo, que es una de las correcciones que yo le hice al tesista. ¿Por qué? Porque igual él pone redacción final, y está bien que la redacción final sea al final. No es incoherente lo que pone. Pero es cierto que la presentación de la tesis sí la puedo poner aquí, ¿ven? Esto. Ahora, el proceso de escritura es constante. Y eso es, fíjense lo importante que es eso, que marca la postura epistemológica desde qué lugar asumimos el proceso doctoral. Porque si el proceso doctoral fuera que la tesis la escribo en los últimos 2 meses, ¿qué hago? ¿Qué hice antes? No hice nada. Y no, sin embargo escribí la tesis. ¿Sí? Ahora, fíjense que yo no le di importancia al cronograma, pero fíjense la importancia que tiene. Es decir, la foto del cronograma es la foto de la coherencia del proyecto. Ahora, para nosotros poner esto, yo tengo que tener en claro los objetivos y tengo que tener en claro las etapas de la investigación. Porque si no, esto que yo marqué recién en la columna de tareas,
es cualquier cosa, porque primero hago una cosa, después hago otra cosa incoherente. Y por último, ¿se da de manera lineal esto en la tesis? No, el cronograma es estimado. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy armando una entrevista, estoy siguiendo ampliando el marco teórico, estoy pensando en el trabajo de campo, porque tengo que ir a hacer una... Cuando estoy haciendo una entrevista, estoy desgrabando la otra. Es decir, que eso se da de manera solapada, pero sí es cierto que un cronograma te ordena. ¿Y cuál es la otra particularidad del cronograma de la tesis? Es que por lo general no se cumple. No se cumple. ¿Por qué? Porque los tiempos de la tesis son distintos, porque yo me planteo hacer en noviembre del 23 una entrevista y la termino haciendo en febrero del 24, porque mis propios tiempos no acompañan. Entonces, ahora, sí es cierto que esto me ordena. Esto me ordena. El tesista de este proyecto está siguiendo bastante bien el cronograma. Él puso que entregaba la tesis en marzo del 23, no va a llegar, ya le aviso que no va a llegar, porque recién ahora lo que está haciendo son los grupos focales, o sea que estaría 6 meses atrasado, más o menos. Pero él puede llegar a pensar eso porque tiene un cronograma estimativo que lo ordena. Si no, no podría tener un orden en ese punto. ¿Está? Y finalmente la bibliografía. Esto es lo que se espera de un proyecto de tesis. Ni más ni menos. 20 páginas, ordenadas, coherentes, ¿sí? ¿Dudas, preguntas sobre esto? Cuando ven sus proyectos, ¿cómo lo ven? ¿Lejos de este? ¿Cerca? A kilómetros. A kilómetros, dice uno. Bueno, muy bien. Marcela. Se escucha lejos, Marcela. Acércate o subir el volumen. Profe, que si máximo 20 páginas. Sí, lo ideal sería entre 18, 19, 16. No más de 20 y no menos de 15. Entre 15 y 20 páginas. Pero, a ver, cuando ustedes se pongan a escribir, van a ver que les va a faltar páginas. Es decir, van a querer poner más páginas. ¿Por qué? Porque entre que haces el marco teórico, definís la metodología, ya la portada, los objetivos, la pregunta, la metodología, la bibliografía, el cronograma, te llevan por lo menos 7 páginas. Profeta, una pregunta. ¿Ese documento lo tenemos ahí de pronto como guía, el que usted acaba de No, decir? pero se los puedo dejar. No, pero se los puedo subir. Sí, se los por puedo favor, subir. te lo agradeceríamos. Vale, gracias. Insisto con esto, no sirve si copiamos lo mismo. ¿Por qué? Porque cada uno de los temas de ustedes es lo mismo. Pero sí para menos para tener la estructura de lo que tiene que tener un proyecto. Eso yo ahora terminamos y es más, se lo puedo subir ahora mismo. Claro, en la plataforma lo que les dimos es el formato. Y yo creo, voy a chequear, que yo les he compartido 2 o 3 modelos. A ver. A ver, modelo de tesis. No, están los modelos de tesis que también les pueden servir. No, lo que sí les había compartido en el taller de tesis 1 se lo había compartido, Ricardo. El modelo de escritura. Pero ahora se los cargo, ni bien terminamos, se los cargo en la plataforma, así después se los pueden pasar a los compañeros que no están en eso. Bien, ¿alguna pregunta de lo que les compartí recién? ¿Cómo están con respecto a sus cronogramas? ¿Hicieron sus cronogramas del trabajo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién se animó a hacer el cronograma? Denme una buena noticia. Yo hice un cronograma. Bien, Julio. ¿Alguien más? ¿Ninguno? Bueno, esa es una buena, linda tarea para hacer. Una vez que hagan todo el objetivo, ponerse a hacer el cronograma. Julio, ¿tenés hecho el cronograma? Sí, ahí estoy. Sí. ¿Te animás a compartirlo? Bien, que esté bien no es otra cosa, pero... No espero que esté bien, no espero que esté bien. Ya. Digo para compartirlo. Vale. ¿Te animás? ¿Te animás a compartirlo? Sí, dale. Porque le va a servir a los demás si hay que corregir algo. Vale, lo voy a buscar acá para compartir. Usted me dice si se está viendo. A ver. Sí, se está viendo tu proyecto, a ver. Ya. Ahí voy a ir abajo a un posible cronograma. Bueno, ya tenés 24 páginas, ¿eh? Sí. Ahí estoy tratando de acotar, de ir... bueno, bien, tengo bien. la información en la clase anterior. A ver, quédate congelado en los objetivos, a ver. De paso te hago una revisión de los objetivos. Estuve corrigiendo porque el otro día usted me hizo las correcciones. Sí. Marco teórico.
Estoy corrigiendo sobre todo lo que es el... A ver. Subí para el estado del arte, a ver. Que vi algo que no sé si está bien. A ver. Eso que vos pusiste ahí, baja. El estado del arte dice, gran cantidad de bibliografía podemos encontrar cerca de Chiloé. Bueno, baja. El estado del arte en este sentido consigna los siguientes trabajos relacionados. Bueno, esto no hay que hacerlo así, Julio. Ya. Porque lo que vos estás planteando es bibliografía. Y vos lo que tenés que hacer es contarme a mí lo que dicen esos textos. Ya. ¿Se entiende? Digo, bueno, Sí. según Julio Navarro, del año 2022, tal cosa. Según Barriá, según Hernández, según Tomás. Es decir, según... ¿Por qué? Porque si no, directamente voy a la bibliografía. Perfecto. ¿Eh? Entonces, eso no es el estado del arte, pero eso es importante no para Julio, porque Julio lo va a entender, para el resto también. Un estado del arte no es copiar la bibliografía, es tomar 4, 5, 6 obras claves y desde ahí decirme cómo mi tema dialoga con el resto de la producción. Vale. Ahí. Anda un poquito más arriba. Bueno, Eso ahí está. Si vos pones a analizar en el objetivo general, y esto es para todos, no me podés poner a analizar en el objetivo específico. Ok. ¿Sí? O ponés a interpretar en el objetivo general, o cambiás el objetivo específico. Y después, analizar, entonces lo primero que vas a hacer va a ser analizar a través del caso, junto a los voces de los autores, las defensas del patrimonio cultural, está bien. El objetivo general está bien. El objetivo específico, analizar aquellas prácticas en cuanto a la incorporación de las... Yo lo veo muy general el primer objetivo específico todavía, ¿eh? Ahí lo voy a marcar para corregirlo, darle una vuelta. Sí. Y el último, nosotros no sugerimos acciones, acordate de eso. Una tesis doctoral no produce intervenciones, nada. No sugerimos, o sea, analizamos, indagamos. Fíjate cómo lo puedes redactar de la manera que... ¿Sí? Y ahora sí, anda al cronograma. Ahí los aspectos metodológicos todavía tengo marcadas las correcciones. Claro, porque ahora te vas a corregir algunos los objetivos. Bueno, lo primero que te marco dos cuestiones ahí para el resto también. Siempre está bueno plantear, para que no te quede tan chiquitita las cruces, no plantearlo por meses, sino plantearlo por bimestre. Bimestre, ya. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿sí? Perfecto. Y especificar el año, 2021, 2022. Ya. Después, el cronograma es el cronograma de la investigación, no del proyecto. Entonces, Ya. vos pones ahí que dice presentación de proyecto para posible director. No, eso no va. Ya. Vos arrancás directamente con la investigación. ¿Sí? Esto es para todos. El cronograma no es el proyecto. El cronograma es, una vez que cerré el proyecto, a partir de ahí. Bueno, habría que leer en detalle todo esto, pero me parece que está bastante coherente. Fíjate lo de la elaboración del informe, la revisión. Yo creo que lo tendrías que simplificar un poco más, Julio. Ya. Porque es medio complejo. Es como el que mostré. Digamos, sencillo, general, ¿sí? Y coherente. Sí, es un poco la idea. Me gustó el modelo que presentaste, porque este también lo saqué me lo compartieron de otra tesis, entonces tomé como el modelo. Sí, puede ser. Miren, yo a ver si les muestro. Pero está más simple el otro, entonces... Me parece que es lo... Exacto, ¿sí? Voy a mostrarle otro modelo, pero es para que ustedes lo tengan en cuenta de que... Voy a dejar entonces de compartir acá para... Sí. Ya. Este es un plan de trabajo, un proyecto doctoral. No es doctoral, es postdoctoral. Seguís compartiendo, Julio. Modelo desde el enfoque narrativo. ¿Puedo compartir? Ángela, dale, yo comparto lo que les quiero compartir y Ángela comparte después su trabajo. Este trabajo que yo les estoy mostrando aquí, ¿sí? Es un trabajo que, bueno,
lo presentamos para el CONICET, para entrar a carrera de CONICET. Es mucho más reducido, no tiene nada que ver con el modelo de tesis de plan de trabajo doctoral, pero sí tiene una estructura más o menos similar en términos de coherencia, ¿no? Y en términos de investigación. Fíjense cómo es el título: Educación Superior y Profesión Académica en Argentina, que es mi tema de investigación. Un estudio interpretativo sobre la expansión de la formación de posgrado nacional en las primeras décadas del siglo XXI. Y ahí yo me propongo comprender la expansión de la formación de posgrado en Argentina y su incidencia en el desarrollo de la profesión académica a partir de fuentes documentales y estadísticas oficiales, los resultados arrojados por una encuesta internacional y las narrativas biográficas de los docentes de la propia universidad, ¿sí? Como voy de lo macro a lo micro. Esta es una investigación mucho más grande, no es un doctoral y demás. Y estos son los objetivos que me propongo, ¿no? en la tesis. No los voy a agobiar con esto, sí les quiero mostrar un formato de cronograma, que es este, fíjense. A ver si se ve, vamos a aumentar un poquito más la... ¿Se ve ahí? Es un modelo distinto, ¿no? En donde yo lo que hago que es plantear los meses, pero lo hago el año 1 y el año 2, lo pongo al costado, ¿no? Y lectura y revisión de análisis, y ahí voy viendo cómo voy poniendo los objetivos. Fíjense, caracterización de la expansión, comparación de los resultados, indagación del crecimiento, ¿sí? Fíjense que pongo difusión de los avances parciales de la investigación. Y después también, redacción final del informe. Fíjense que la redacción final del informe que está acá abajo la pongo en los últimos 2 meses. Pero todo lo demás lo voy completando en líneas generales, ¿no? Nada, es otro modelo de cronograma. ¿Sí? Pero para que vean que es flexible, pero sí tiene que estar todo lo que nosotros hacemos en la tesis, ¿sí? Ángela, querías compartir. Ay, ya es, disculpa. Es que tengo problemas de audio, pero ya está, ¿se está viendo? ¿Aló? Sí. Listo. Se logra visualizar una imagen que tengo, es un recorrido, ¿sí? Bueno, lo primero que te digo, Ángela, que fíjate que Sampieri no habla de, no se dedica específicamente a la narrativa, es más metodológico, y es del 2010, ya pasaron 12 años, 13 ya. Habría que buscar algo más actualizado. ¿Por qué? Porque el campo de la narrativa y de lo biográfico ha implosionado de tal manera en los últimos años que vos no te das una idea. Entonces, incluso hay textos del doctor Porta que te pueden servir, hay artículos nuestros que nosotros hemos cargado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, delimitación del grupo o comunidad, inmersión inicial, verificación de que el grupo o la comunidad es el adecuado de acuerdo con el planteamiento. Yo no sé si eso está, hoy por hoy, se hace así, ¿sí? Okay. Pero bueno, sí, está claro que es contactar informantes clave, recolectar y analizar datos de manera abierta, elaborar un informe de recolección de datos, recolectar de manera enfocada sobre aspectos específicos de la cultura. Eso sí, es más una investigación más etnográfica que narrativa. Resolución. A ver, para lo que es el proceso de relevamiento de datos más etnográfico está bien, pero no es el cronograma. ¿Entiendes? Sí, es como el diseño metodológico, como las fases, podría... No es el diseño metodológico, es los pasos que un investigador puede, pero que no es así. Es decir, no es que la investigación se tiene que hacer así. ¿Se entiende? Digo, por ahí vos quedás muy atada después a cumplir este cuadrito, y no necesariamente tenemos que cumplir esto. Por eso te digo que les va a implicar, más que nada a vos o los que trabajen lo narrativo y lo biográfico, leer lo de los últimos años. El campo biográfico y el campo narrativo ha explotado de una manera terrible, y más después de la pandemia. Entonces, trabajar con vidas, trabajar con la cuestión narrativa, implica una implosión de cuestiones estéticas, íntimas, biográficas, proyectuales, que me parece que tenés que abrir, o hay que leer en términos de metodología. Nosotros ahí les damos dos textos grandes, uno es el de Luis, que me parece que ahí
sea, que habla de la expansión de lo biográfico. Quiero hacer una pregunta. Dale. En la investigación, ¿puede haber una combinación entre enfoque narrativo y enfoque etnográfico o tiene que ser Sí, una misma? no, sí, se puede haber. Ah, Sí, cuidado con no mezclarlos, digo, porque, por ejemplo, son enfoques que tienen características propias, ¿sí? Digo, pero está claro que vos, cuando vas a hacer un trabajo etnográfico en alguna institución o con algunas poblaciones, te tenés que hacer una inmersión dentro de ella, trabajar, y después lo narrativo te viene al auxilio, o lo biográfico, para profundizar esa etnografía. Okay, Pero o sea, son como puede dos enfoques que están entrar. hermanados de alguna manera. A ver, yo puedo hacer, esto lo digo para todos, yo puedo hacer una muy buena investigación biográfico-narrativa y no hacer etnografía. ¿Sí? Y puedo hacer etnografía sin meternos en lo propio de lo narrativo y lo biográfico. Ahora, puedo hacer las dos, eso quiero decir también. Puedo trabajar con los dos enfoques. Porque dialogan, no hay incoherencia. Tiene que estar bien claro, nada más. Yo tengo que ver tu tesis, Ángela, y tengo que identificar que vos sabés de lo que estás hablando y que sabés en qué momento poner en juego cada uno de los enfoques. Bien, ¿Ya? gracias. Ahora, el cronograma, mostrame tus objetivos. Hasta aquí vamos en los objetivos. Bueno, los mostré. Espérate, ya los busco ya. Bueno, si no los corregiste no pasa nada. Pero digo, el cronograma es la representación gráfica de las etapas de la investigación, Sí, es de que las yo tareas, deseo seguir trabajando y claro, defender de las tareas, de asunto las actividades de la investigación, de las actividades de la investigación. Vale. Las actividades de la investigación van a estar coherentes y pertinentes en la medida que las etapas están claras. Y las etapas van a estar claras en la medida en que los objetivos están claros. Ese es un poco el juego. ¿Está? Entonces, entre objetivos, entre etapas, actividades, instrumentos y cronograma tiene que haber una coherencia. ¿Sí? Si yo tomo alguno de estos elementos y no me son coherentes, como el que vi a Julio, por ejemplo, a Julio lo identifiqué rápido. Digo, ojo que el primer objetivo específico es muy general. Entonces ya eso te cruje la coherencia del resto. ¿Sí? Hay que ser muy cuidadoso. Por eso, insisto, por ahí no es un seminario tan teórico, sino es un seminario que estamos viendo proyectos, estamos trabajando, porque la única forma de identificar estas cuestiones son viendo otros proyectos, o trabajando sobre los proyectos estos. ¿Está? ¿Sí? Sí, entiendo. Igual va uno como por fragmentos también, son las dificultades que encuentro en la investigación, como que vamos a hacer la metodología, vamos a ver la teoría, vamos a ver el antecedente, vamos a ver, y claro, cuando después se trata de ensamblar todo eso que yo quiero hacer, pues ahí es cuando, pues como tesista, le doy mi línea de coherencia. Exactamente. Sin embargo, pero no podrías darle la línea de coherencia si vos no tenés en claro el esqueleto de la investigación. Sí, igual lo que pasa es que desde el título que he venido presentándolo también como algo muy grande, me dijiste en la asesoría, como casi un libro, no una investigación, digamos que quiero seguir defendiendo esa profundidad que le quiero dar al proceso de la participación de los niños en Colombia. Y pues claro, como puede ser que una palabra sea lo que ayude en el camino a la aprobación de la propuesta. Son experiencias, no es la globalidad de la paz en Colombia con los niños desarrollada en mi tesis de doctoral, sino una aproximación, una experiencia de un grupo de Un niños. acercamiento mayor, digamos. Sí, claro, de que está claro que lo primero que quiero hacer es caracterizar la participación en Colombia a partir de los modelos que existen de participación infantil. Lo segundo que quiero hacer es documentar la experiencia de vida de una organización y de un niño. Y lo tercero que quiero hacer es en el trabajo con ellos, con la organización y con los niños a la luz del modelo de la participación que propone Colombia, poder hacer un análisis quizás hasta de metacognición en el que los mismos niños también al validar esa información que van a dar o van a entregar en el diseño metodológico, ellos también puedan a sí mismos dar cuenta de esos aprendizajes que les da su actuación en la participación. Así como me lo contás, está perfecto. Bueno, sí. Yo tengo que verlo graficado en el proyecto.
¿Se entiende? Porque muchas veces, Kellyfer se ríe, pero es así. Muchas veces, cuando nosotros lo contamos, lo que queremos hacer, es coherente, pero cuando lo bajamos a la escritura, ahí está ese proceso entre lo que quiero hacer y cómo lo cuento escrituralmente, narrativamente, ahí está el secreto. Porque muchas veces lo que quiero hacer es interesante, está cerrado, pero después cuando lo pongo escrito, y yo, por ejemplo, me ha pasado que corrijo un proyecto y después cuando vamos a la presencialidad, en la época que estábamos en la presencialidad, me dice, sí, pero yo lo que en realidad quería decirte, sí, ¿cómo hago yo para saber lo que vos me querías decir? Okay. ¿Se entiende? Entonces, ahí está el secreto. Y la tesis también es un ejercicio de eso. Yo digo, en la tesis yo no puedo decir, no, lo que pasa es que al jurado, no, lo que pasa es que yo quería hacer tal cosa, o quería decirlo de tal. No, bueno, lo que dijiste lo dijiste, está escrito, y lo escrito está. Okay. Entonces, ese es el gran desafío, ¿sí? Gracias, muy No, por interesantes favor. igual todos los aportes durante estas 10 clases y adoré también encontrar algunos textos del doctor Porta porque sí me oxigenan, digamos, estos métodos ¿viste? que creo que a veces los 92 libros que nos cargan en la plataforma, pues a veces uno dice como que bueno, me voy por este que es como el más reconocido. O me voy, digamos, por métodos un poco más abiertos o explosivos en la estética de la época también que ustedes nos han brindado. Gracias. Bien, ¿92 le pusimos? No, son menos. Díganme, decime que son... menos mal, porque sí, 92 no somos tan malos. No sé si pasan los 25, 20. Son 42. Los contaron. Bueno, buenísimo. 42, bueno. Pero es como un tenedor libre. Acá en Argentina se usa mucho el tenedor libre. No sé si allá en Colombia o en Ecuador. Como que uno elige, es como una carta, ¿no? De un restaurante. Y uno elige dónde entrar. Y entras a uno, vos fíjate que hay algunos que son medio más manuales, otros que apuntan al marco teórico. Y después hay muchos artículos que marcan cómo investigamos también nosotros. No es que tienen que leer todos, ¿no? Pero es cierto, Ángela, que bueno, nada, la metodología tiene eso, ¿no? Y hay que leer metodología. Y los que son claros y son claves y que para mí lo más tranquilo que a mí me dije que se los pudimos compartir son los manuales de Densing y Lincoln. Esos manuales de Densing y Lincoln son de investigación cualitativa, son fantásticos y no son carísimos y no ha habido manual que lo haya superado, ¿sí? Gracias por ahí, No. partiré en este camino de escritura. No, por favor. Y después hay muchas cuestiones que nosotros escribimos, por lo menos yo me encargo mucho de escribir el posgrado y de escribir lo que sucede en la vida de quienes transitan el doctorado. Entonces por ahí también leer algunos artículos sobre eso de nuestra autoría está bueno, porque también, como vos decís, te abre un poco y decir, no estoy solo en esto, ¿no? Es decir, todos los que hicimos una tesis doctoral pasamos por lo mismo que están pasando ustedes, todos los que investigamos permanentemente pasamos por estas angustias, por estas ansiedades, por esta cuestión de la escritura. Sí, que uno, y les anticipo, que uno escribe una tesis tampoco le garantiza que después no va a seguir teniendo, digamos, decir, bueno, uy, lo que escribiste es horrible y tengo que volverlo a reescribir. Digo, esto es un aprendizaje cotidiano, no hay que, nada, uno escribe y siempre pone lo que escribe en valoración para un otro que lo va a leer y siempre va a haber corrección y siempre se puede mejorar. Lo importante es estar convencido de lo que queremos hacer, que nos gusta, que nos apasiona, que nos interesa. Y después, bueno, cuestiones técnicas que hay que digamos, pulir, pero bueno, eso. Y otra cosa que me parece que creo que el doctor Porta se los dijo, y yo se los recalco de vuelta, la potencia de poner la propia biografía y los propios deseos y la propia historia de vida en la tesis o en el proyecto, ¿no? Es decir, no se corran ustedes en un manto de supuesta objetividad cuando no existe, ¿no? Es decir, digo, ustedes eligen los temas porque hay algo en su ser que los mueve a elegir eso. Y eso está bueno que pase y eso está bueno que aparezca en su voz, en su investigación, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Esta es una diapositiva que trabajamos como parte del material que tienen en el aula virtual sobre interpretación de datos. ¿Por qué nosotros terminamos de alguna manera el seminario de taller de tesis 2 con esta presentación de interpretación de datos, de categorías y demás? Porque nos parece que como no nos vamos a volver a ver, tenemos como cierta obligación de anticiparle a los que se van a encontrar cuando hayan terminado el trabajo de campo, ¿no? Es decir, bueno,
al menos anticiparle los que con qué se van a encontrar, ¿no? Y nosotros decimos que, bueno, la tesis es un informe de la investigación que hemos hecho, ¿sí? El informe de esa investigación que hemos hecho tiene que dar cuenta de un análisis no solo descriptivo, sino que tiene que dar cuenta de un análisis también analítico, interpretativo. Entonces, por ejemplo, a mí no me sirve que Julio solamente me describa las particularidades que tuvo la escuela esta rural, porque eso lo puede hacer un periodista, lo puede hacer un cronista. Lo que a mí me interesaría es que Julio me lo describa, pero al mismo tiempo me lo analice. Y para poder analizarlo, Julio lo que tiene que hacer, como todos los que hacemos investigación, es categorizar. Es decir, tengo que encontrar categorías de análisis que me permitan a mí, justamente, cumplir el objetivo general de mi investigación. Es decir, vuelvo a lo mismo, no quiero caer en la mera descripción, salvo que yo en el proyecto me haya propuesto describir el fenómeno solamente. Pero si yo pongo que voy a interpretar, voy a comprender, voy a analizar un fenómeno educativo, yo lo tengo que categorizar. Y siempre pasa que a mí me preguntan en los talleres de tesis que damos, y dicen, bueno, pero ¿qué es la categoría? ¿Qué es una categoría? Bueno, la categoría puede ser una categoría prefijada por el campo educativo o por el campo de producción académico. No sé, por ejemplo, qué sé yo, el hábitus docente de Bourdieu. Bueno, Bourdieu trabaja la categoría de hábitus. Hábitus es una categoría bourdiana, ¿sí? Ahora, yo puedo usar esa categoría de hábitus, es decir, la teoría me regala la capacidad de poder categorizar desde la categoría de hábitus, porque yo encuentro, por ejemplo, no estoy tirando cualquier ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la escuela o en la institución educativa que va a trabajar Julio, podemos identificar algunos hábitos que son esas estructuras estructurantes que nos marcan nuestras formas de ser, pensar, hacer, sentir, que ya están prefijadas. Entonces, por ahí Julio toma la categoría de Bourdieu, de hábitus, para analizar lo que me va a describir en la tesis que pasa en esa institución. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es un ejemplo. Ejemplo de una categoría previa. O, por ejemplo, Ángela, no sé si anda por ahí, que compartió recién su investigación. Ángela puede decir, bueno, mire, hay una categoría que nosotros trabajamos mucho en lo biográfico, que es la cuestión de, no sé, por ejemplo, no sé, profesores memorables, ¿no? La categoría de profesores memorables o maestros de vida, ¿no? Bueno, puede encontrar que para algunos niños o niñas de Colombia que militan y que tienen un activismo político militante, en su historia de vida, algún profesor, alguna maestra, algún maestro haya sido un memorable, alguien que le haya marcado su vida, su biografía. Entonces, la categoría de profesores memorables, que la puede recuperar de la producción del doctor Porta, nuestra, del equipo, le viene al auxilio para poder categorizar lo que ella describe en la investigación. ¿Se entiende con estos dos ejemplos que estoy poniendo? Es decir, el investigador que hace, toma del marco teórico categorías que ya están definidas, pero las adapta a poder interpretar lo que acontece en su investigación. ¿Hasta acá me entienden? Si no me entienden, por favor me preguntan, porque es clave esto. Ahora, puede pasar, esto se entiende, ¿no? Es decir, una manera de categorizar es tomar una categoría prefijada en el marco teórico de otro autor y adaptarla a la tesis. Entonces, Ángela me va a decir, en mi investigación yo, a partir de estos relatos, y me describe los relatos de estos niños, identifico que sus profesores memorables, a partir de la categoría del doctor Porta, del doctor Aguirre, encuentran en estos maestros su germen militante para poder, ¿sí? Eso es un hallazgo, una categorización. Ahora, también puede pasar que haya categorías nativas de la investigación. ¿Qué es esto de la categoría nativa? Quiere decir que hay categorías, que hay conceptos, que hay expresiones, ¿sí? Que son propias de la investigación nuestra, que son nativas. ¿Qué quiere decir? Que nacen originariamente en nuestra investigación. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo.
En mi investigación, que yo trabajé la política pública de formación docente, cuando entrevisto a una directora de nivel, a una decisora de política pública, me dicen que la política pública que yo investigué, en términos económicos y en términos financieros, era como una caja negra, en donde el Ministerio Nacional, bueno, lo que pasa en Colombia o en Chile por ahí es mera coincidencia, que es lo que pasa en Argentina. El Ministerio Nacional en una partida presupuestaria manda la plata, el dinero, manda el dinero a las provincias o a las jurisdicciones, y eso entra en una caja negra que desaparece la partida presupuestaria para esa política y se destina a otra cosa. Entonces, esa metáfora de caja negra me permitió a mí categorizar cómo era el financiamiento de la política. Y eso no me lo dio ningún marco teórico, me lo dio la propia investigación. Una profesora que yo entrevisté me dio esa categoría, y yo a partir de esa categoría le di sentido teórico, conceptual e investigativo para describir qué y para analizar qué, el financiamiento de la política pública. ¿Se entiende la distinción? Pongo otro ejemplo. En nuestro trabajo de especialización en docencia universitaria, que es una tesis mucho más breve que la del doctorado, ¿sí? Lo que yo encuentro, yo trabajé en mi tesis de especialización, yo trabajé profesores memorables, ¿sí? Y trabajé profesores memorables de la carrera de historia, del profesorado de historia de mi universidad. Y trabajé con 3 grandes docentes que fueron elegidos por sus estudiantes, ¿no? Como aquellos profesores que eran los que han marcado su vida. Y uno de ellos, o la mayoría, pero uno de ellos me dice que para él, reconocido investigador, escritor y demás, para él la clase seguía siendo el único espacio de libertad que sostenía todavía. Porque él decía que la dirección de las tesis, que la investigación y demás, lo que hacía era que lo encorsetaban a él, ¿no? Lo reducían. Y la clase le permitía jugar con altos márgenes de libertad, de creatividad. La clase didácticamente, ¿no? La clase universitaria. Bueno, acá yo cuando escuchaba ese relato, digo, acá hay una categoría, que es definir la clase como un territorio de libertad. Pero ¿me lo define quién? El participante de la investigación. No es que yo voy, después sí, cuando la categoría nativa aparece, sí voy a la bibliografía y veo cómo puedo fundamentar que la clase sigue siendo un territorio de libertad. Entonces tengo que ir a la biblioteca de la didáctica y tomar autores que me permitan a mí identificar que la clase es un espacio de creatividad, de libertad, de expresión, etcétera, etcétera. Es decir, yo le tengo que dar sustento bibliográfico a esa categoría que nace de la investigación. Pero es una categoría propia. Digo, cuando yo estoy interpretando en mi tesis la vida de estos profesores, no puedo obviar que para él la clase es un territorio de libertad. Entonces, ¿se entiende la distinción? Las dos maneras de categorizar. Si yo puedo ir con una categoría prefijada y interpretar lo que encuentro en la investigación con ciertos márgenes ya prefijados, porque para algo tengo un marco teórico, pero también puedo extraer de la investigación, o pueden nacer de la investigación, categorías propias de la investigación, con la denominación propia de la investigación, y le doy sentido después que aparecen. No sé, si yo trabajo como este profe que trabaja las artes marciales, y hay algún docente que dice que las artes marciales para él, qué sé yo, no sé, es un punto de fuga para lo que vive en la vida cotidiana, bueno, eso es una categoría, y tendré que ir a definir puntos de fuga según Deleuze, según Guattari, según toda la cuestión más psicoanalítica, pero surge de la investigación, no es que yo voy con algo prefijado. Ahora, yo puedo lograr esto cuando hago este circuito que les proponemos acá, ¿sí? Es decir, yo lo primero que tengo que hacer en una tesis que es recopilar información, construir información, trabajo de campo, tengo que ir a extraer el dato, tengo que construirlo, ¿sí? Tengo que co-construirlo con los participantes de la investigación.
todos esos datos, inevitablemente yo lo tengo que pasar por la propia reflexividad del investigador. Yo los tengo que procesar en mi mente, en mi cuerpo, ¿sí? Con mis lecturas, con mi marco. Y a partir de ahí surge la interpretación de eso que yo hago, ¿no? Que yo recopilé. Una vez que yo lo interpreté, estoy en condiciones de categorizar. O bien, de una manera como la que yo les dije antes en términos prefijados, o bien a partir de la categoría nativa. Y ahí tengo que cruzarlo con la teoría, porque si no, ¿para qué tengo el marco teórico? Muchos tesistas me escriben un capítulo final de la tesis y me cuentan lo que recopilaron y trabajan con categorías, no citan a un autor. Entonces le digo, ¿para qué hiciste el marco teórico si no lo vas a recuperar en los hallazgos? Hacete fuerte con los textos que vos ya leíste para sustentar las conclusiones que estás sosteniendo vos a partir de tu investigación. ¿Sí? Y después se producen los hallazgos. ¿Sí? Ahora, esto es un trabajo que es recursivo. ¿Qué quiere decir que sea recursivo? Quiere decir que yo estoy en permanente revisión. Porque cuando yo encuentro un hallazgo o encuentro una categoría, tengo que ir al marco teórico. Y de vuelta tengo que pasarlo por mi reflexividad y después y posiblemente me encuentre con que tenga que recopilar algún dato que no recopilé para poder completar el cuadro, digamos, ¿no? Entonces tengo que ir a informar. Sí, esto es cíclico. Hasta que llega un momento que yo me doy cuenta que ya está terminado, así que hay una saturación. Y bueno, es lo que se produce en el informe de la tesis. Ahora, estos hallazgos y estas categorías, ¿cuándo tienen sentido? Cuando yo puedo responder las preguntas que me hice en el proyecto. Entonces, llega un momento de la interpretación, esto lo dice una investigadora amiga que trabaja con nosotros en el equipo, que dice, llega un momento que hay tanta información, hay tantas categorías, hay tanta información, que para el investigador a veces es abrumante tener tanta información. ¿Cómo hago para categorizar y para describir y para develar, ir corriendo el velo de lo que realmente a mí me interesa poder dar cuenta en la tesis? Tengo que volver al proyecto. Y ahí es donde vuelvo al proyecto y es donde vuelvo a la importancia que tiene la estructura. Porque yo voy a poder ver y analizar lo que recopilé en la medida que yo puedo tener al lado mis objetivos de investigación. ¿Cómo yo sé que lo que yo estoy categorizando, lo que yo estoy trabajando, lo que yo estoy viendo en la investigación es lo correcto para esa tesis? Es porque estoy dando cuenta de lo que me propuse hacer en el proyecto. Si hay algo disonante, es decir, que hay algo que no me suena a lo que estoy trabajando, tengo que correrme de eso. O bien, tengo que ponerme a pensar, ¿tengo que incorporarlo aunque no lo haya puesto en el proyecto? ¿Es coherente que lo incorpore o no? Y ahí la flexibilidad de la tesis y del proyecto. ¿Sí? ¿Se entiende esto? A ver, dejo un momento para que lo pensemos juntos, porque puede ser que aún lo vean lejano, porque puede ser que aún lo vean, digo, que lo vean lejano, pero se entiende esta cuestión de la interpretación, es muy importante, porque después nosotros no nos vamos a volver a ver, y al menos nos interesaba poder charlar esto, es decir, cuando ustedes releven el trabajo de campo, releven la información, van a hacer esto, ¿sí? Es decir, van a tener que poder analizar. Entonces, un tesista me dice, bueno, ¿y cómo presento los hallazgos? Y de mínima, en una tesis, hay 2 capítulos de hallazgos, de resultados. Uno es descriptivo. Yo describo todo lo que recopilé a partir de las voces de los docentes, las voces de los estudiantes, los documentos, bla, bla. Y después hay otro capítulo, que es el que nosotros denominamos con el doctor Porta, es un capítulo denso, que es el capítulo donde yo todo lo que describí, que recopilé, lo tengo que analizar a partir de categorías. Y por lo general son categorías que dialogan con los objetivos, con los, digamos, con las preguntas. ¿Se entiende esto? Y después un capítulo final de las conclusiones, donde yo digo, bueno, todo lo que hice, esto resumen, ¿no? Esto es lo que encontré, esto es lo que analicé, esto es lo que falta, esto es lo que me propongo investigar en futuros trabajos. Esa es un poco la conclusión de la tesis, ¿no? Pero bueno, ahora abro el juego a ver si se entendió, si hay preguntas, si hay comentarios. Si no se entendió, me dicen y lo vuelvo a explicar. Profe,
No sé si, o sea, quería yo comentarle lo que entendí para ver si es que más o menos estoy en buen camino. Dale. Usted nos decía que las categorías prefijadas son las categorías que nacen más o menos del área disciplinar que yo estoy analizando, ¿no es cierto? Por ahí. Claro, punto con eso. Está muy bien lo que decís. Son las categorías que me las da el marco teórico que elegí. Es decir, vos vas a ir a trabajar un tema específico, vas a tener que leer previamente algunos conceptos sobre ese tema. Entonces, ¿qué tiende a hacer el investigador? Porque esto, Carla, y lo comparto con todos, es un poco salirnos de la investigación clásica. ¿Qué nos dice la investigación clásica? Que nosotros tenemos que ir con un marco teórico a corroborar una hipótesis y poder interpretar desde la teoría a la práctica. Entonces yo voy a la práctica con las categorías teóricas prefijadas. Entonces voy y digo, bueno, a ver, yo me hago fuerte en las categorías y voy a ver qué pasa en el campo. Y en el campo, ¿qué aparece? Y entonces yo trato de amañatar lo que aparece en la investigación con las categorías que yo traigo. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una tradición epistemológica que dice que la teoría ilumina la práctica. Es decir, que las categorías teóricas me sirven para iluminar lo que veo en la práctica. Y lo que nosotros proponemos, y lo que ya ampliamente la investigación en el campo educativo y en el campo social lo establece, es que no siempre la teoría ilumina la práctica, sino que la práctica, es decir, lo que encontramos en territorio, en el trabajo de campo, me ilumina la teoría, o produce teoría. Y es esto de la categoría nativa. Porque muchas veces lo del campo, lo del trabajo de campo, lo que yo encuentro en un relato, lo que yo encuentro en una observación de clase, lo que yo encuentro en una visita de una institución, lo que yo encuentro en un trabajo con niños, lo que yo encuentro en una fotografía, lo que yo encuentro en una me permite a mí renovar la teoría. ¿Por qué? Porque las categorías teóricas que yo me armé para ir a ver ese fenómeno no me terminan de responder lo que ese fenómeno está sucediendo, ¿no? Entonces, yo construyo categorías desde la práctica para producir teoría. Y eso, epistemológicamente, en el campo de la investigación, es revolucionario de alguna manera, porque la visión moderna de ciencia que dice que yo tengo que interpretar la práctica desde la teoría, porque para algo es teoría. Y nosotros decimos, no siempre es así. Muchas veces la práctica, lo que yo encuentro en el cotidiano escolar, me produce teoría escolar. No sé si me siguen, quiero ser lo más claro posible, pero digo, ¿cómo producimos teoría respecto al sistema educativo escolar ecuatoriano? Yendo a la práctica, porque si no, seguimos teorizando sobre... Miren, hay una autora que se llama Silvia Greenberg. Ahora lo voy a poner acá, para que la lean, porque la verdad que es argentina. Silvia Greenberg. No tiene desperdicio. Y Silvia, colega, amiga de la Universidad de San Martín, dice, hay que empezar a preguntarnos sobre qué está siendo la escuela. No qué está haciendo la escuela, sino qué está siendo la escuela. Porque si nosotros no sabemos lo que es la escuela hoy, y seguimos teorizando sobre lo que creemos que debería ser la escuela, estamos teorizando sin bajar al territorio de la práctica, sin ir al cotidiano escolar. Entonces, solo al ir al cotidiano escolar me voy a poder percibir qué es lo que está siendo la escuela hoy. Y eso lo podemos traspolar a la universidad. No sé si alguno de ustedes va a trabajar cuestiones de la universidad, pero siempre decimos, la universidad debería ser tal cosa. La universidad es... ¿Pero qué es la universidad hoy ecuatoriana, colombiana, argentina, en el cotidiano? ¿Qué es la Universidad de Mar del Plata? ¿Qué es la Facultad de Humanidades? ¿Qué es la carrera? Entonces, solo al ir a la práctica puedo generar la teoría. Entonces, lo que nosotros les proponemos es que estén abiertos a estos dos abanicos de categorización. Muchas veces vamos con categorías teóricas que me sirven para dar cuenta de lo que acontece en la práctica, pero muchas veces lo que yo encuentro cuando investigo la práctica son categorías que tengo que ir a renovar la teoría para poder darle sentido. A eso me refería. Te corté, Carla, no sé si querías decir algo más.
No, profe, muchas gracias. Bueno, una cosita más. ¿Cómo Sí. las categorías nativas nacen, son sui generis, son propias ya de mi trabajo de campo? ¿Cómo Sí. identificar una categoría nativa? Ajá. Porque, Y fuiste a la pregunta clave. o sea, usted nos decía, más o menos nos orientaba, porque responden a los objetivos específicos de mi investigación, ¿verdad? Por ahí Sí, más o menos. ese es un elemento, ese es un elemento. Otro elemento que puede, digo, no hay una respuesta cerrada, ¿eh? Porque es la gran pregunta, es como ¿por qué el cielo es azul? Digo, te podemos dar explicaciones, pero sigue siendo, seguramente haya explicaciones más digamos, climatológicas y científicas sobre eso, pero quiero decir, el investigador, y ahí entra la cuestión artesanal, y me alejo de los software. Digo, el único que es capaz de percibir que en un relato, que en una institución, que en una investigación aparece una categoría de sentido, es el investigador que está metido en esa investigación. O el director. Porque a veces cuando nosotros leemos las tesis decimos, ojo Carla, que acá hay una categoría. Y por ahí vos no la viste. Pero no la viste porque no porque no sepas, sino porque estás metida en otras cosas. Entonces, la oxigenación de la lectura y del trabajo permite ver una categoría. El doctor Porta siempre habla de que cuando uno hace investigación y de este tipo de investigaciones narrativas o biográficas, hay como corazonadas del investigador. Por ahí parece alejado, ¿no? Pero el investigador tiene ciertas corazonadas. Digo, por eso yo insisto que las desgrabaciones de las entrevistas o las observaciones de clase o las observaciones de instituciones o el análisis de documentos lo tiene que hacer el investigador, no lo podemos terciarizar. No podemos contratar a una persona que me diga, mira, ¿vos me podés analizar estos documentos? Porque el investigador es el que tiene que leerlos y en la lectura del investigador te das cuenta que ahí hay algo, hay un nudo de sentido que no lo puedo interpretar, que necesito darle una vuelta, ¿no? No sé. Estoy trabajando, por ejemplo, mira, el otro día les pongo ejemplos míos, pero porque es lo que yo conozco y lo que yo siento cuando veo una categoría. El otro día estaba haciendo unas entrevistas, el otro día no, el año pasado estaba haciendo unas entrevistas en torno a lo que vive biográficamente un investigador cuando transita el posgrado, cuando transita el doctorado. Entrevisto a una investigadora que más o menos tendrá, imagino, la edad tuya, Carla, que está empezando, pero al mismo tiempo ya tiene un recorrido en la investigación, ya era doctora, madre. Entonces me dice en un momento, yo le pregunto sobre, ¿ves? Ahí voy con una categoría, ¿no? Que es la categoría del tiempo. Y que para mí, en el posgrado, conviven diferentes temporalidades. Yo voy con esa idea a hacer esa entrevista, ¿no? Entonces, cuando le pregunto eso a esta investigadora, me dice, sí, dice, hay algo del tiempo que dice, yo cuando hice el doctorado, esto me lo contaba en una entrevista, dice, cuando hice el doctorado yo no era madre. Entonces, pero sí estaba buscando ser madre. Entonces, fíjense cómo se toca lo biográfico. Dice, ella es doctora en letras, dice que estaba trabajando una autora que trabajaba las cuestiones del cuerpo y demás, y aparecía la cuestión de la maternidad. Dice, pero ella en sus obras no trabajaba la maternidad, pero a mí había algo que a mí me hacía pensar la maternidad en esa obra del cuerpo literario. Dice, claro, cuando yo me puse a trabajar, pude viajar, pude escribir la tesis, y yo me quejaba, me dice ella, de que no tenía tiempo. Después quedó embarazada, defiendo la tesis con mi bebé embarazada, y tengo tiene la bebé y una nena más grande, y una nena más chiquita. Y ahora, cuando tengo que hacer una investigación, me doy cuenta de que me falta tiempo. Entonces dice, cuando voy para atrás, y entonces en el doctorado yo decía que me faltaba tiempo, ¿en qué ocupaba el tiempo? Porque hoy sigo haciendo lo mismo con 2 criaturas. De cómo el tiempo se dimensiona distinto, ¿no? Inmediatamente del otro día hago otra entrevista a otro docente, otro investigador, más o menos de la misma edad nuestra, además, y me dice, le hago la pregunta sobre la temporalidad del posgrado, y él me dice, mira, yo cuando hice el doctorado no tenía hijos, pude viajar, pude hacer, y me quejaba de que no tenía tiempo, lo mismo me dijo. Y me dice, yo siento ahora que fui papá hace poco, y mi hijo tiene 2 o 3 años, que el tiempo se me espesó.
Dice, yo ahora puedo habitar la espesura del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es mucho más lento. Dice, porque tengo que cocinar, porque tengo que llevar al nene al jardín, a la escuela, porque tengo que... Y tengo que investigar, tengo que escribir. Entonces, salí de esas 2 entrevistas y hablé con Luis, con Porta, con el doctor Porta, y le digo, mira, Luis, yo soy padre de un niño de casi 2 años, entonces hay algo en mí que hizo que pose mi mirada categorialmente sobre esta cuestión del tiempo y de la espesura del tiempo. Entonces le digo, Luis, mirá, yo tengo que escribir algo sobre esto, porque para mí es una categoría estructurante la dimensional, la temporalidad en el posgrado. ¿Sí? Es decir, esta categoría. Y después, ¿qué encontré? Encontré una categoría que la usa Bakhtin en la narrativa, que es la cuestión de la cronotopía o el cronotopos, que habla de el tiempo y el espacio, cronos tiempo, topos espacio, en la narrativa. Entonces yo tomo esa categoría del cronotopos, pero la reconstruyo porque no me sirve 100% esa categoría, y la adapto a la categoría que yo encuentro que para mí en el posgrado hay tramas cronotópicas de espacio y tiempo. Entonces yo hago mía una categoría que es la del cronotopos, pero la adapto a la luz de los hallazgos de mi investigación. Entonces hay una mezcla ahí, de una corazonada mía, hay algo a mí que yo entiendo que se repite en la entrevista, que es la cuestión del tiempo, y que en mis preguntas de investigación, porque la pregunta de investigación es cómo incide la formación de posgrado en la profesión académica argentina, es decir, cómo incide el posgrado en la carrera académica. Y está claro que el tiempo incide. Entonces, me tomo de esa pregunta, pero ¿se entienden? Por ahí lo empasté mucho, pero digo, estoy dando un ejemplo concreto de lo que me pasó a mí en términos de investigación con algunas entrevistas que hice a partir de mis preguntas de investigación y las categorías de análisis que hago. Hay un texto que creo que se los compartí yo, que es el de las tramas cronotópicas, que un poco grafica lo que a mí me pasó, ¿no? Y cómo yo categorizo a partir del relato de estos estudiantes. ¿Sí? A ver, lo voy a buscar a ver si lo tengo y ustedes lo van a poner. Ver. ¿Se entiende lo que les planteo? ¿Ven? Entonces yo, a partir de esa categoría del cronotopos, yo interpreto los hallazgos, ¿no? Y fíjense ahí cómo yo en mi marco teórico, a ver, fíjense, dice, ahora bien, ¿se lee lo que está? Dice, ahora bien, el transcurrir en un posgrado y en especial la formación doctoral implica, al menos desde nuestros lentes interpretativos, yo siempre aclaro que es desde nosotros, un itinerario educativo distinto a otros que ha cursado la persona que decide emprenderlo. Más allá de las coordenadas institucionales o curriculares del programa de formación, todo doctorado asume para quien lo transita una subjetivación particular y nueva. Conviven en esos aconteceres temporalidades nómades, territorios variopintos de significación y performatividades textualizadas. Y experiencias vitales alternativas a las ya vividas. Esta urdimbre deviene en una particular trama cronotópica, categoría, ¿sí? En donde se hace presente la unión de elementos territoriales, sociales y temporales en un todo narrado, inteligible y concreto, atravesado por diversas interacciones. ¿Quién lo dice esto? Bakhtin, Riquet, Marramao, Churham, ¿sí? Es decir, yo tomo esa categoría de cronotopo, pero la adapto a mi investigación. ¿Qué estoy haciendo yo? Categorizando, ¿sí? Ven, en este punto, si bien Bakhtin alude al cronotopos artístico-literario, podemos argumentar que en la trama mencionada el tiempo se condensa, se comprime, se convierte en visible desde un punto de vista experiencial. Entonces yo le estoy dando mi punto de vista, ¿no? Y después voy desarrollando, ¿no? El tiempo se vuelve efectivamente palpable, bla, bla, bla. Sigo. Después, esto es marco teórico, marco metodológico, ¿no? Explico qué hice para llegar a esto. Y acá están los hallazgos, ¿ven? Acá está la categoría. Tramas cronotópicas. Entonces, ¿yo qué pongo? Digo, en los diversos relatos que compartiremos, que ya hice en el trabajo de campo, nos sumergimos en intersticios íntimos, biográficos, autobiográficos, que dan cuenta de una compleja amalgama, constituida por múltiples temporalidades, territorios, vida, profesión, familia, educación, afectos, se atravesan narrativamente en el relato. Aquí nos interesa,
fíjense, no nos interesa tanto el tiempo, el espacio y su socialidad como unidades separadas, sino con su melodía en el acontecer de un texto, de una narrativa. Entonces, ahí pongo el texto. Esto es, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? Lo de la espesura del tiempo. Y esto es lo que me decía la tesista, que dice, termino de cursar y bueno, empiezo a plantear el deseo de ser mamá. Ven cómo yo tomo el relato de los entrevistados y los categorizo. ¿Ven? Los relatos de Omar, de Agustina, Victoria y Cecilia nos permiten volver sobre la expansión de las tramas que irrumpen. ¿Ven? Voy categorizando a partir de este hallazgo, ¿no? Agustina, Omar, Victoria y Cecilia amalgaman el... Bueno, nada. Si quieren se los comparto y lo leen, pero quiero decir, se puede hacer. Entonces, a tu pregunta, respondo con eso más concreto, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Por ahí, a ver, yo estoy seguro que por ahí les queda lejos porque están armando el proyecto, pero lo van a pensar esto, ¿sí? ¿Está? Bien, ¿alguna pregunta concreta más? Si no, de a poquito vamos como cerrando la clase, digamos. Bueno, sí, yo Ángela tengo estaba, una sí. pregunta. Sí. No es por cuantificar, pero digamos, mi categoría central se denomina participación infantil. Sí. ¿Tengo que tener otras dos o de esa categoría principal puedo derivar las subcategorías, es decir, formas de socialización política, modelos de participación infantil y experiencias de vida, o necesito tener otra más? Las tres que dijiste hoy, 4 de febrero del 23, son pertinentes y pueden estructurar el capítulo de tu tesis de hallazgos. Hoy. Pero te falta el trabajo de campo. Entonces puede pasar que en el devenir del trabajo de campo aparezcan nuevas categorías. Esas son las nativas. O no. Sí, digo, son nativas las que vas a encontrar. Pero pueden pasar también categorías que ya tengas de antes y que necesites ir a recuperar para dar cuenta de lo que pasa en el trabajo de campo. Digo, pensar hoy en el armado del proyecto en categorías es muy pronto, porque te falta el campo, te falta el trabajo de campo. Pero está claro que vos vas con estas tres categorías porque vas a tener un marco teórico para ir a encontrar eso. No solo vas a tener marco teórico, vas a tener preguntas de investigación que a vos te mueven a querer ver la participación política, las tres cosas que dijiste, ¿no? Es decir, las preguntas van orientadas a eso, entonces vas a encontrar eso. Y todo esto obedece al estado del arte de la investigación. Al estado del arte, pero principalmente al marco teórico tuyo, porque el estado del arte es el conjunto de producciones que vos vas a referenciar que han trabajado esto. Pero de ese conjunto de producciones vos vas a elegir tu marco. Y ese es el importante. ¿Cuándo lo vas a cerrar el marco? Al final de la tesis. Porque puede pasar que en el devenir de la investigación aparezcan cosas que necesites revisar en el marco teórico. ¿Sí? Y además otra cosa, el marco teórico que ustedes pueden construir hoy, 2023, cuando entreguen la tesis en el 2025, por ejemplo, por ahí surge algún texto nuevo o alguna perspectiva metodológica nueva que requiere ser incorporada a la tesis. ¿Está? Porque uno arma un proyecto de tesis por ahí 3 o 4 años antes de que entregue la tesis. Bueno, en esos 3 o 4 años alguien escribió algo distinto, tenés que sumarlo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Hemos intentado, los dos seminarios tuvieron de todo, tuvieron teoría, tuvieron tiempo para la episteme de la metodología, tuvieron ejemplos, tratamos de traer ejemplos, tratamos de bajar, entre comillas, a la práctica concreta de la investigación lo que decimos en la teoría. Creo que tuvimos, al menos en esta, y conmigo, la posibilidad de ir tema por tema, trabajo por trabajo, para que al menos tengan una o dos sugerencias y visiones de lo que venían haciendo. El doctor Portas les da abrir horizontes, cambio de paradigma, cambio de posición en términos de investigación. Tienen los materiales, tienen los videos,
tienen los modelos o ejemplos de tesis. Ahora yo termino y les subo este modelito de proyecto, que si quieren se los puedo mandar acá para que lo bajen los que no están en el aula. Ya se los subo. Se los comparto por aquí. Ahí está. Díganme si les llegó ahora cuando se cargue. Y cuando se cargue lo pueden descargar y ya lo tienen, ¿sí? Ahí se está subiendo. Digo, hemos tratado de barrer todo lo que esté a nuestro alcance con la limitación que la virtualidad tiene, ¿sí? Nosotros en la presencialidad tenemos otra dinámica de clase, que es una dinámica mucho más tallerizada, mucho más mano a mano, ¿no? Pero bueno, es lo que la realidad nos toca atravesar. Desde mi lugar, yo agradecerles, ¿sí? Agradecerles tanto en el taller de tesis 1 como en el taller de tesis 2, el respeto, las preguntas, el trabajo, la profesionalidad. Me he sentido muy cómodo, nos hemos sentido muy cómodos con el doctor Porta, y bueno, para nosotros siempre es un placer poder acompañarlos y ayudarlos a concretar este primer paso, que es re importante, para después dar el gran paso, que es la tesis, ¿no? Y sabemos muy bien, primero porque lo hemos transitado, pero segundo porque sabemos muy bien lo que implica hacer un doctorado en el extranjero, con todo lo que lleva, lo que conlleva. Así que bueno, nada, de mi parte agradecerles, pedirles que no se desmotiven, que no suelten el proyecto ni la tesis, que lo hagan de manera colectiva, siempre con compañeros es mucho más fácil. Y bueno, ojalá nos podamos encontrar pronto en algún viaje que podamos hacer, o nos encantaría conocer sus lugares, así que bueno, abiertos a poder ir. Y si no, nos encontraremos en Rosario, o nos encontraremos en alguna lectura cruzada, o por ahí, quién sabe, nos toca ser jurados de su tesis, y va a ser también un placer poder estar con ustedes ahí. No sé si alguien quiere decir algo más, si no, damos finalizada el taller. No sé si alguno quiere decir algo. Julio. Nada, básicamente agradecer estos 2 talleres, a ti personalmente, porque lo sentí como la parte más técnica, ¿cierto? Que nos fue corrigiendo. A veces nos dábamos de cabezazos cuando las correcciones, ¿cierto? Pero también por otro lado está el doctor Porta, que iba dando esta parte como más, ¿cómo decirlo?, de animarnos, ¿cierto?, a la parte más ideal de esto que no está prescrito, que es como decirte, oye, aquí puedes encontrar algo, abrirte el abanico, ¿cierto? Y creo que contigo, que también nos aportas en ese sentido, pero nos bajas también a lo concreto y a lo real. Creo que es una muy buena dupla la que hemos tenido, y eso se agradece, por supuesto, y bueno, hay que seguir en este camino y poder seguir escribiendo y descubriendo, ¿cierto?, estos caminos que no están cerrados, y darnos ánimo entre todos para poder llegar al objetivo. Muchas gracias a ti. Gracias, Julio, gracias. Y por tu parte a Luis. Le mando. Gracias. Yo creo que todos en general estamos muy, muy agradecidos del proceso con ustedes, porque, como decía Julio, nos aclararon, nos bajaron, nos orientaron muchísimo en todo este proceso, porque cada tesis, cada proceso de posgrado es diferente, y si bien algunos teníamos experiencia en haber hecho un magíster, esto es otra cosa. No, por ejemplo, que no teníamos que proponer algo ni nada, sí. que investigar. Entonces realmente se agradece el profesionalismo, la orientación, y realmente ha sido un placer, un agrado tenerlos de profesores, son tremendos, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, queridos compañeros, colegas, nada, el agradecimiento es mutuo, y bueno, ya tienen las fechas, ¿sí? 31 de marzo, 1 de mayo, y quedamos atentos a ver la modalidad, no la modalidad porque ya la saben, pero sí las vías de envío de los trabajos, y bueno, me quedo tranquilo de que todos tienen el material. Ahí les mandamos el modelo de proyecto para que lo descarguen por el chat.
Así que bueno, nada, esto, ¿no? Si hay una sugerencia que les hago es que vivan el camino doctoral en grupo, ¿sí? Siempre de a 2, de a 3, el camino se hace mucho más ameno, mucho más fácil, mucho más enriquecedor, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo enorme y ojalá nos veamos pronto físicamente o virtualmente. O nos leemos. Gracias. Gracias. Chau, chau, besito. Chao.